El acta de la sesión número 4 se da por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 5 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados y nuestro estimado secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta una urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley 19.913 para incorporar los delitos contra la propiedad industrial al catálogo de precedentes de lavado de activos. Oficio del delegado presidencial regional de Valparaíso, por el medio del cual informa sobre el plan de inversión, cartera de proyectos relativas a la intervención de los espacios públicos del borde costero de la provincia de Valparaíso. Esto es respuesta a una antigua solicitud de don Andrés London. Así que, si a usted le parece, presidente, le remitiríamos una copia a don Andrés. Si la comisión está de acuerdo, Sí. ningún problema. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. ¿Y usted? Nota del Gabinete de la Ministra de Seguridad Pública, mediante el cual informa que por compromiso impostergable agendado con anterioridad no podrá asistir a la sesión de hoy y en su representación asistirá el subsecretario de Seguridad Pública, señor Andrés Joanet Valderrama. Email del asesor legislativo de la Subsecretaría de Prevención del Delito informando que por problemas de agenda la subsecretaria no podrá asistir a la sesión de hoy. Email del Gabinete del Fiscal Nacional excusando su participación a la sesión de hoy. Sin embargo, solicita la autorización de la comisión para la participación del señor Ignacio Castillo Val, que está en el sistema, vía remota, para que usted, presidente, tome el acuerdo posteriormente. Email de la jefa de marketing y comunicación en la Casa de Moneda, solicitando audiencia a la comisión con objeto de dar a conocer en detalle los alcances, beneficios y proyecciones de la iniciativa impulsada por Casa de Moneda de Chile, que propone la emisión de un permiso de circulación estandarizado a nivel nacional. Y finalmente, reemplazo, nos acompañará el diputado Pier Giuseppe Carlesi Haslevi, en reemplazo de la diputada Gloria Naibellán Arriagada. Y, señor presidente, hemos recibido hace unos minutos excusas de la señora ministra de Seguridad Ciudadana. Perfecto. Eso es todo, presidente. Hay dos cosas que... Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, ¿les parece tomar como acuerdo para que pueda exponer tanto el subsecretario como también el presencial y el señor Ignacio Castillo de la Fiscalía? ¿Se ofrece la palabra? ¿No está de acuerdo? Sí, estoy... Ya, ok, no hay acuerdo para que exponga el subsecretario en el primer tema a solicitud de la ministra, ya que no puede asistir, ya que se encuentra en Tarapacá. ¿Y cuál es la tabla? La tabla es de la citación correspondiente, la tiene en su correo electrónico hace varios días. Es que lo que pasa es como hay una tabla que no ha sido aprobada por esta comisión. Es que Es que- la urgencia. Sí, ¿Y todos son los proyectos de enfrente? así es. Sí, lo tiene en el correo electrónico de diputado Oliva. Lo puede revisar en su correo hace varios días, yo creo que la semana pasada. ¿Me puede confirmar, señor secretario? Esto fue el miércoles. El miércoles, sí. El miércoles de la semana pasada está en su correo electrónico. Sí, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Bien, se ofrece la palabra. Reitero la solicitud para poder avanzar en el proyecto de ley que tenemos el primer punto de tabla, ya que la ministra se encuentra en el norte del país desempeñando sus funciones y mandó una carta solicitando que pueda ser representada por el subsecretario. Para poder avanzar en la discusión, si no, de lo contrario, vamos a proceder así. ¿Les parece tomar acuerdo a que exponga el secretario, el subsecretario? Yo no estoy de acuerdo. ¿No? Ya, entonces, Don Ignacio Castillo Val, don Ignacio, el de la Fiscalía, Ministerio Público. tampoco está de acuerdo el diputado Leiva. Entonces, señor secretario, procedamos al fondo a la lectura de los artículos. Claro, nos quedamos sin invitados. Ya que nos quedamos sin invitados, entonces se ofrece la palabra sobre el proyecto. ¿Nos vamos para la casa? No, podemos votar así. ¿No se puede tomar como acuerdo la comisión? Se ofrece la palabra y si no hay palabra... Solicitar, sí. Sí. Señor presidente, se trata de un proyecto de artículo único que ya fue explicado por una de sus autoras, la diputada señora Flor Weiss, que busca modificar la ley 20.000, que sustituye la ley número 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, agregando al final del artículo 41 los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos. Sí, secretario, esto ya fue leído la semana pasada, ¿no? No, este no, este no. Agrega los siguientes incisos. No podrán extraerse del servicio de salud la sustancia almacenada en sus dependencias sin previa autorización del jefe superior de la institución. El incumplimiento de esta obligación significará hasta la destitución del funcionario. Deberán someterse a un examen de droga mensual a aquellas personas que desempeñen funciones de custodia y análisis químico de la sustancia que se refiere a esta disposición. Terminada la lectura, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Señor secretario, procedamos a tomar
Votación. Señor presidente, ofrecía la palabra en 2 oportunidades y no habiendo sido solicitada, corresponde poner en votación. No, perdón, presidente, ni aún por acuerdo unánime de la comisión se puede poner en votación en general el proyecto sin hacer una audiencia que a lo menos lleve 1 hora del orden del día, porque solamente tiene urgencia simple. Fue Tenemos fue expuesta la semana pasada el proyecto. Sí, pero tenemos que hacer audiencia con invitados. Diputado González. Presidente, un gusto saludarle a usted, también a todos los colegas que están acá en la mesa. Presidente, yo quiero hacer un llamado a que logremos un acuerdo, que el Ejecutivo pueda participar en esta sesión. Yo creo que no es bueno lo que se está dando acá, este espectáculo. No puede ser que no tengamos, cierto, la posibilidad de discutir este proyecto, que no se pueda votar. Yo creo que no es una buena señal hacia el país. Esta es la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, así que yo hago ese llamado, presidente, ojalá para que podamos legislar como corresponde en esta comisión. Hoy día, gracias. Vamos a consultar, yo opino lo mismo. Lo contrario sería trabar la discusión y tener que pasar a otros proyectos y no atender en el fondo la solicitud de la ministra de Seguridad. Diputada Urrutia. Sí, yo en la misma línea y entendiendo, yo creo que todos, yo traía hartas preguntas para la ministra y entendiendo que esto tiene prioridad de parte del gobierno, también es lamentable no contar con la presencia de la ministra, quien es la que tiene el mandato y que entendemos que en coordinación, que a pesar de que este proyecto es del año pasado, tiene prioridad puesta por el gobierno. Entonces yo comparto la idea de que ojalá podamos legislar, pero también que puedan acudir las personas que han sido convocadas para esta materia, porque nos quedamos sin hoy día una respuesta formal de parte del gobierno de cuánto incide este proyecto en un problema que es mucho más grande, que tiene que ver con la destrucción de armas, que tiene que ver con la capacidad del Estado de hacerse cargo de este problema y quisiéramos obviamente escuchar a la ministra. Vuelvo a reiterar la solicitud para que participe el subsecretario, que está presente, mandatado por la ministra, quien se justificó oportunamente con esta comisión. No hay acuerdo. ¿No hay acuerdo? ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo para que pueda entrar el subsecretario? No hay acuerdo. El diputado Leiva, del Partido Socialista, se opone nuevamente. Diputado Bretón. Gracias, presidente, por su intermedio. Solo dejar constancia que hace un par de semanas atrás, cuando queríamos votar un proyecto, fue precisamente el diputado Leiva uno de los que dijo que no se podía votar un proyecto sin debatirlo. Y hoy día estamos dejando afuera al Ministerio Público y al subsecretario, que está mandatado por la ministra precisamente para venir a exponer de los proyectos de ley. Entonces, si en verdad queremos tener un debate, yo los invitaría a que diéramos el acuerdo para que ingrese el subsecretario y también para escuchar al Ministerio Público en esta materia, porque esa es la naturaleza de esta comisión. O al menos que los diputados que no están dando el acuerdo pudiesen dar motivos o razones de cuál es la circunstancia por la cual no se deja entrar ni al Ministerio Público ni al subsecretario en esta materia. Gracias, diputado Cretón. Diputado Carlesi. Gracias, presidente. A mí me vengo enterando afuera de este problema, como siempre. Yo sé que soy pajarito nuevo en estas lides y soy primer periodo diputado. Y por lo que estoy viendo, ojalá sea el último. Porque la verdad es que no solo me parece una falta de respeto no acceder a la entrada de los subsecretarios que vienen, especialmente desde Santiago, con un gasto público tremendo, porque aquí hablamos mucho de los gastos del Estado y de las platas que faltan y que se corren para acá. Hacemos venir a los subsecretarios, no los dejamos entrar, no podemos discutir a cabalidad los proyectos, no avanzamos y la gente lo que quiere ver es avances, no gustos políticos. Yo creo que sí, fundamental para la discusión de los proyectos escuchar especialmente al Ejecutivo para poder guiar y darle curso rápido a las urgencias que tiene este país. Los gustos políticos yo creo que están para otra instancia. Háganlo a través de los reels, a través de los programas de televisión, a través de los comentarios de las noticias, a través de lo que quieran. Pero hoy día estamos acá, todos los que estamos sentados acá estamos mandatados por el pueblo de Chile para trabajar por Chile. Igual que la persona que está afuera y que tiene que ser oída por esta comisión. No encuentro ninguna razón para no aceptar bajo ninguna circunstancia, sea en este gobierno o en un futuro gobierno, esperemos que así no sea, señor presidente, por su intermedio, de la actual oposición. Yo esta posición la tengo para los dos lados. Es una falta de respeto no aceptar al Ejecutivo en las comisiones, porque si no, no vamos a avanzar.
Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Carlesi. Se ofrece la palabra. Diputado Basaletti y después el diputado Leiva. Gracias, señor presidente. En la misma línea de lo que dice el diputado Carlesi, yo quisiera poner el foco por su intermedio en el objetivo que tenía poder discutir estos temas que tienen un carácter técnico y que, siendo los subsecretarios las personas mandatadas a ejecutar la política pública del gobierno, no lo encuentro sentido que no seamos capaces de escuchar cuáles son esos elementos técnicos, salvo que este sea una mesa de discusión meramente política y ideológica. Yo creo que el tema de la seguridad ha quedado en evidencia, que es un tema que trasciende a las distintas trincheras políticas y que hoy día tiene ahogado a Chile en una crisis real. Por lo tanto, también dejo constancia de esa falta de voluntad política y también de respeto a estas autoridades que, insisto, son aquellos, los subsecretarios, quienes ejecutan típicamente las decisiones o las visiones que tiene el gobierno de turno. Muchas gracias. Gracias, diputado Basaletti. Diputado Leiva y después... Sí, presidente, mire, Diputado. estos proyectos están calificados con urgencia por parte del Ejecutivo. Lo que uno entendería que el Ejecutivo se tiene que hacer parte de la tramitación de los proyectos. Y efectivamente, presidente, usted tiene una atribución que no sepa que no la ha utilizado. Usted específicamente puede invitar no solo al colegislador, que es solo el ministro, sino que usted tiene la facultad de invitar de manera expresa a un subsecretario o a alguien a exponer. Si no, usted no utiliza esa herramienta que le franquea nuestro reglamento, no es responsabilidad nuestra. Lo que a nosotros nos parece es que es importante que efectivamente quien establece la urgencia en la tramitación legislativa, que es el Ejecutivo, uno entiende, ergo, de que es el Ejecutivo quien está más interesado en tramitar un proyecto, que tal como vimos en la sesión anterior, yo tengo una opinión personal, creo que no contribuye, todo lo contrario, es una norma que ya está regulada, yo podría hacer ese cuestionamiento en su oportunidad, pero efectivamente no. Y lo otro que le quisiera hacer presente, señor presidente, es que usted tiene la facultad de citar a un subsecretario para exponer de un proyecto a cualquier experto cuando lo acuerde con la comisión, y es muy simple. Si usted acuerda con la comisión invitar a un subsecretario, perfecto, y se vota. Si usted acuerda invitar a un experto en una determinada materia, como siempre se hace, a algún experto de distintas corrientes, de distintos sectores, no hay ningún inconveniente. Esa herramienta se la franquea el Ejecutivo, el reglamento, y no hay ningún problema. Queremos avanzar, por cierto, en proyectos que estimamos que son muy necesarios, pero vuelvo a insistir, no voy a traer a colación, por lo planteaban, cuál fue la práctica de la oposición al gobierno anterior. Nosotros solo estamos replicando exactamente los mismos fundamentos que se planteaban en muchas comisiones al impedir que aquellas personas que no podían asistir por razones de agenda vinieran a dar cuenta de estas materias. Solo eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Salinas, tiene la palabra. Primero, presidente, saludar a todos los colegas. No se mira esto como un afán de trabar todo. ¿Ah? Yo creo que el espíritu, lo hemos dicho, una declaración del principio de que aquí queremos colaborar, trabajar, porque son temas que son sensibles para el país. Lo que sí, lo que tenemos experiencia en trabajar en el Estado, ¿cuántas veces nos topamos que mandaban los subrogantes, de los subrogantes, los subrogantes? Por tanto, a veces las decisiones no se podían tomar. ¿Por qué? Porque dependía de su jerárquico superior. Y la venida de los subsecretarios que no se convierte en una costumbre. O sea, estos son excepcionalidades cuando viene un subsecretario. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tratamos la rebaja del 3% en materia, digamos, del ministerio, el subsecretario latamente detalló dónde se iban a hacer todas las rebajas. Y a los días después, la ministra desautoriza al subsecretario diciendo que eso solo fue una propuesta, una idea, y vuelve a reponer los recursos o a decir que no va a haber rebaja en el ministerio. Por tanto, la presencia de la ministra es para nosotros súper importante, presidente, y no tiene que ver con por lo menos desde lo personal, no es un capricho ni tampoco una institución personal. Yo creo que ella conduce el tema del gobierno en materia de seguridad pública y tenemos muchas cosas que consultarlo, y es importante porque la final es la voz del ministerio. Su secretario el día de mañana puede comprometerse aquí a decir algo y el día de mañana la ministra, como fue en el caso del 3%, lo puede desautorizar. Eso es. Y no se convierta en la práctica que siempre el subsecretario va a reemplazar. Solamente eso, por lo menos es el espíritu en lo personal. Muchas gracias. Bien, le propongo a la comisión dejar citado al subsecretario de Seguridad, a él solamente para la próxima citación, para ver este proyecto, sea el día miércoles o sea el día lunes. ¿Les parece tomarlo como acuerdo? Acordado. Pasamos al segundo punto de la tabla.
No, nadie más. Sí, solo. En votación, si tiene algunos invitados. Si hay diputado Araya, si tiene alguna No, sugerencia. sobre el en punto, votación. presidente, es que como ha dicho el señor secretario que se requiere a lo menos una hora, no sé si la exposición del subsecretario va a dar una hora, por lo tanto le propongo que podamos invitar desde ya al señor fiscal nacional, y si el señor fiscal nacional no puede, dejemos invitado al señor Ignacio Castillo de manera tal de completar la hora mínima de debate, de manera tal que se pueda votar en el próximo espacio. Es una sugerencia, Bien, presidente. el señor Ignacio Castillo está conectado, no pudo asistir, está conectado telemáticamente para poder participar. Consulto nuevamente, dada la solicitud de usted, diputado Jaime Araya. ¿Hay alguien que se oponga que el Ministerio Público pueda participar de un debate de esto? Ya, el diputado Leiva se opone. Bien. Quisiera proponer también un nuevo invitado para el proyecto. Sí, por supuesto. Que se invite, presidente, a la Defensoría Penal Pública a fin de que nos informe Ya. e ilustre sobre el procedimiento. Perfecto. Y también, como es una materia, presidente, si usted me permite, el proyecto de ley que íbamos a tramitar el día de hoy, que dice relación con ley 20.000 respecto de la incautación de ciertas sustancias, que también el organismo dependiente del propio Ministerio de Salud, que está encargado hoy día de la destrucción de estas especies, que también pueda comparecer, ya sea el ministro o la unidad específica encomendada a ese efecto, para que nos ilustre respecto al proyecto de ley, presidente. Bien, ¿les parece que votemos entonces la propuesta del diputado Leiva, que viene siendo el Ministerio de Salud ¿Que está encargado y la Defensoría Penal Pública? Claro. No, es que ya está acordado el subsecretario. Ahora es la solicitud ¿Hay de... acuerdo? No, en votación, por favor. En votación. Permítame un segundo para tomar una hoja de votación. ¿Hay acuerdo respecto al subsecretario y el fiscal nacional? Respecto al No, señor Ruz? después vamos a votar el fiscal nacional. Porque eso ya está aprobado. Lo que es No, vamos, la propuesta del diputado Leiva y después la propuesta del diputado Jaime Araya. fiscal nacional y defensor penal público, entonces. No, es el defensor penal público y la ministra de Salud. Esa es la propuesta del diputado Leiva. Don Jaime Araya. A favor. Gracias, doña Kiara Barquiesi. En contra. Don Enrique Basaletti. En contra. Don Jaime Coloma. Don Eduardo Cretón. Entendiendo que es la misma hora. Es una Sí, hora. tiene que haber una hora de A favor. audiencia. Gracias. Don Mauro González. Don Raúl Leiva. Gracias. Don señor Carlesi. Contra. Don Patricio Pinilla. A favor. Gracias. Don Bernardo Salinas. A favor. Doña Tatiana Urrutia. A favor. Don Juan Valenzuela. Presidente. En contra. 7 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención, aprobado. ¿Se puede aplaudir? Bien, vamos ahora a votar la propuesta del diputado Jaime Araya. Pero se puede aplaudir. El audio es el mejor de los tuyos. Don Jaime Araya. Se puede aplaudir. De acuerdo. Gracias. Señora Kiara Barquiesi. A favor. Don Enrique Basaletti. A favor. Gracias. Don Jaime Coloma. Don Eduardo Cretón. A favor. Gracias. Don Mauro González. Don Raúl Leiva. Gracias. Doña Gloria, señor Carlesi. A favor. Gracias. Don Patricio Pinilla. A favor. Gracias. Don Bernardo Salinas. A favor. Doña Tatiana Urrutia. A favor. Gracias. Don Juan Valenzuela. Y presidente. A favor. Presidente, 12 votos a favor. Bien, ahora propongo que, si llega a ocurrir lo mismo que pasó con el Ministerio Público hoy, puedan participar telemáticamente los mismos invitados que acabamos de aprobar. ¿Habría ¿Les acuerdo? parece? ¿Sí? En votación. Tengo que aclarar lo siguiente. Hay que votar en forma separada quiénes son autoridades públicas de quiénes son autoridades de otros organismos como el Ministerio Público. Autoridades ministeriales, la Administración del Estado requiere acuerdo unánime. Otras autoridades requieren simple mayoría. Por lo tanto, el subsecretario es el único que requiere acuerdo unánime para ahorrar tiempo. ¿Alguien se opone a la
Entonces, El diputado Leiva se opone. ya, Sí, sí, porque está acá afuera, pero no puede entrar. tiene que ser presencial. Hoy no puede Ok. entrar. ¿Alguien se opone a la presencia telemática de las otras autoridades? Presidente, sobre el punto, solo dejar en constancia, una vez más, que el subsecretario se encuentra afuera y con toda la disponibilidad del mundo para venir a exponer sobre el proyecto de ley. Si es que nosotros dejásemos entrar al subsecretario, tendrían incluso más tiempo las Otros personas incluso. que ellos mismos han propuesto para exponer respecto al proyecto de ley. Entonces, yo llamaría al diputado Leiva a que por favor dé el acuerdo para que podamos avanzar en esto. La gente no está viendo en la casa. Lo que quieren los chilenos es que avancemos rápido en esto. Y tenemos al subsecretario, y por un gustito lo vamos a hacer volver a Santiago, volver a venir, sin siquiera darle la posibilidad que sea telemático además. Me parece que esto es una actitud completamente obstruccionista. Yo llamo a recapacitar al diputado Leiva. El subsecretario está con toda la disponibilidad. Si el subsecretario expone hoy día, además vamos a tener más tiempo para escuchar a la Defensoría Penal Pública, para escuchar al Ministerio de Salud respecto al proyecto de ley. Entonces, por favor, yo llamaría a que nos tomáramos esto con un sentido un poco mayor de urgencia y no estemos dilatando simplemente por dilatar, porque además es una incongruencia que demos toda esta vuelta para que el subsecretario pueda terminar exponiendo. Diputado Leiva. Mire, es tan básico. Yo he planteado los argumentos. Cuando yo solicité recién en la votación anterior, y usted mismo, presidente, vota en contra de invitar al propio Ministerio Público, al encargado de salud, Que está conectado. ¿da cuenta usted Está de cuál es esperando su ahí real... el Pero si me representante. deja terminar, presidente, da cuenta de su real intención. Yo le vuelvo a insistir. Si usted lo solicita como lo está solicitando el día de hoy, que no lo hizo con anterioridad, usted puede invitar a personas específicas cuando hay un acuerdo. No es problema mío que usted no lo haya hecho, efectivamente, pero creo que es importante, presidente, que sobre todo las autoridades de gobierno, en particular no estamos invitando a la ministra, que nos parece que no puede asistir por razones de agenda, que el señor subsecretario comparezca y que usted también lo cite de la manera adecuada o lo invite, como es con el acuerdo que ha recabado de la comisión. Creo que es importante, presidente, pues, si me permite, solo para terminar, presidente, porque llama profundamente la atención que los 4 proyectos que tienen urgencia, no hay ningún mensaje presidencial, son 4 propuestas de parlamentarios de Chile Vamos, no hay ninguno de la actual oposición, que también hay muchos proyectos, hay 4, entonces llama poderosamente la atención. Entonces me parece importante porque hay ideas buenas y transversales en materia de seguridad que podríamos combinar y podríamos discutir. Sin embargo, hay solo del oficialismo mociones parlamentarias. Entonces llama poderosamente la atención y si esa es la manera que el Ejecutivo va a tratar de dialogar y avanzar en materia de seguridad, por lo menos yo no la comparto. Gracias, presidente. Bien. Siguiendo con los acuerdos, presidente, ¿habría alguna oposición a la participación de la ministra de Salud o de la autoridad que ella determine para la participación telemática en la próxima sesión? Ya. Es por unanimidad, ¿no? Ok. unanimidad? Es por unanimidad. Por eso preguntaba si alguien se opone, para no... Ya, ¿y en el ya. caso del Ministerio de Seguridad? No, porque es un tema de... Pero ya le he dicho 5 Sí. veces lo mismo, diputado. ¿Hay acuerdo para el resto? ¿No hay acuerdo? Ok. Ya. Acordado. Ok. ¿Hay Acordado, acuerdo en salud? salvo al subsecretario que tiene que venir presencialmente. Presencial, perfecto. Ok. Que está fuera. Bien, pasamos al segundo punto de la tabla, iniciar la discusión en particular del proyecto de ley original en moción de los diputados Beltrán, Durán, Chalper, Castro, Flores, Mellado, Morales y, Rafael, Romero y Sauerbaum, que modifica el Código Penal para crear el tipo especial de robo cometido por tumulto o multitud. Para tales efectos se encuentran invitados el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, y el diputado Chalper, como también uno de los autores de la iniciativa. Ahora consulto para el segundo proyecto de ley poder legislar. ¿Tendremos la unanimidad para que participe el subsecretario que está presente en el edificio, está afuera? Ya, nuevamente entonces no. ¿Cómo es votación particular? Vamos a ver. Sí. A revisar el comparado y procedemos a votar. Gracias, señor presidente. Es un artículo único. Este proyecto fue aprobado en general en sesión del 19 de enero del año en curso. Fue aprobado por unanimidad, 4 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se fijó un plazo de indicaciones, ese plazo de indicaciones está vencido. ¿Es para este proyecto? Gracias, señor presidente. Ya, se trata de una indicación sustitutiva. Voy a leer el texto del proyecto y luego la indicación presentada por don Mauro González. Presidente, perdón, previamente una consulta al señor secretario. Ocurre que, estoy leyendo el punto 2, dice, iniciar la discusión en particular del proyecto de ley originado en moción de los diputados tal y cual, dice, modifica el Código Penal
con urgencia calificada de simples, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para tales efectos se encuentran invitados el subsecretario de Seguridad Pública, señor Andrés Joanet, y el señor Diego Charper Sepúlveda. Y esta tabla, entiendo, está confeccionada por el señor presidente, por lo tanto, entiende que usted ha invitado al señor Joanet, ¿o no? Es un error de este secretario por la excusa de la señora ministra. Se incorporó el nombre del señor Joanet, ya que venía hoy día, por la excusa, motivado por eso, pero no va a volver a ocurrir. En todo caso, ese documento que usted tiene es de manejo interno de la Secretaría, no es público. Excúseme, no tenía eso, decía Comisión de Seguridad. No, el artículo 5, letra A, de la Ley Orgánica lo señala. Respecto a iniciar la discusión en particular, se van a leer los artículos y se va a abrir debate respecto de ellos, no importa la votación en este momento. Agréguese el siguiente inciso final al artículo 436 del Código Penal. Se considerará como robo y se castigará con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio la apropiación de dinero o especies cometida en un inmueble dedicado a la vivienda, local comercial u oficina, cuando fuere perpetrada por un grupo de individuos valiéndose de tumulto o multitud, sin que medie violencia o intimidación a las personas, en cuyo caso se aplicará la pena dispuesta en el inciso primero. Se ha presentado además una indicación en este momento del diputado señor Mauro González Villarroel para sustituir este artículo único por el siguiente: intercálese en el artículo 439 del Código Penal entre la coma en la tercera vez que aparece y la conjunción disyuntiva entre comillas o, que inmediatamente le sigue lo siguiente, abre comillas, el actuar simultáneo conjunto de varios sujetos en lugares cerrados para los mismos fines que el supuesto anterior. Cierre comillas, punto, señor presidente. Bien, se ofrece la palabra. Diputado Mauro González. Para poder compartir. Gracias, presidente. Sí, en razón también de las sugerencias que fueron expuestas acá en la comisión, entre ellos el Ministerio Público, hemos presentado una indicación para sustituir la moción y establecer este tipo penal en la definición de intimidación, el del robo con violencia o de la intimidación. Diputado González, tiene la palabra. Sí, presidente, es que la trajimos como bancada, esa indicación sustitutiva. Está presente en la Secretaría. Sí, Creo que la habíamos hecho llegar también, ¿o no? No, salvo que lo haya sido en los últimos 20 minutos, pero mandamos a sacar copia para poder repartir. Y podemos... No se ha repartido. No, que la acabo de recibir. Sí, podemos... o por último, sacarle una foto y lo podemos enviar al chat de la... Pensé que se había repartido, presidente. Diputado Leiva. Sí, presidente, mire, yo estoy de acuerdo con la indicación, porque lo que hace el proyecto de ley original es establecer en el 436, que es destinado al robo, una figura que es absolutamente distinta del robo. Se considerará como robo y se castigará la pena mayor en su grado mínimo la apropiación de dinero en especie cometida en un inmueble dedicado a la vivienda o comercial cuando fuera perpetrado por un grupo. Yo creo que la solución que propone el diputado González es mucho más atinente porque agrega un tipo penal, no modifica la esencia del tipo penal específico y por eso yo el apoyo. Y si usted quisiera, presidente, una mayor ilustración, si el diputado González está de acuerdo, el abogado de la bancada de Renovación Nacional nos puede solucionar los problemas, que es el abogado Mera, que ha trabajado con nosotros en Constitución, y si la comisión por unanimidad lo aprueba, yo creo que sería importante que el abogado Mera también pudiera participar, presidente, y explicar la ubicación geográfica de este artículo que me parece muy atinente y que perfecciona el proyecto de ley. Gracias, presidente. Se lo propongo. Diputado Mauro González. Presidente, sí, me parece que llegó la indicación al... No ha llegado todavía. Sí. H. Valladares, ¿lo pueden enviar? Diputado Cretón. Por favor, si lo pueden chequear. Muchas gracias. Yo igual tengo mis dudas compartiendo el punto de fondo respecto a dónde se debe ubicar este proyecto de ley. Porque hoy día lo que tenemos es que este tipo de hechos se pueden sancionar con otro tipo de delitos que están tipificados en el Código Penal: robo con violencia e intimidación a las personas, robo con fuerza a las personas en lugar habitado destinado a la habitación, robo con fuerza en las cosas del lugar no habitado e incluso con ciertos supuestos como el hurto.
Ahora, yo entiendo que el artículo 436 del Código Penal considera como robo, y se castigará con la previa presión menor en su grado medio máximo, la apropiación de dinero u otra especie que los ofendidos lleven consigo cuando se proceda, estoy hablando del inciso segundo del artículo 436, por sorpresa, aparentando riñas en lugares de concurrencia o haciendo maniobras dirigidas a causar agolpamiento o confusión. Entonces, este tipo podría, el turbazo podría caer perfectamente dentro del inciso segundo. Ahora, yo entiendo la necesidad de tipificar esto, porque hoy día estamos viendo otro tipo de delito. Yo no he visto hace mucho tiempo que alguien aparente riña en lugares públicos. Quizá en el momento en que esto se pensó en el Código Penal, era una lógica que tenía eso, y hoy día la lógica responde más bien a la lógica de los turbazos. De hecho, hemos visto antecedentes de algunos condenados incluso por este tipo de hechos. O sea, a mí, compartiendo el fondo, creo que tenemos un problema de dónde ubicarlo, si es un artículo nuevo, o más bien podríamos modificar el inciso segundo del 436 del Código Penal, que yo creo que además atiende a la misma lógica que apunta el turbazo, que es por sorpresa, aparentando riña o haciendo maniobra dirigida a causar agolpamiento o confusión. Eso, muchas gracias. Diputado Leiva, por segunda vez. Sí, mire, yo comparto la opinión del diputado Cretón y me parece que la solución está dada por la indicación del diputado González, que le vuelvo a proponer, presidente, que el abogado Mera de la bancada de Renovación Nacional pueda también fundarlo. Me parece importante tener eso. ¿Sabe por qué, presidente? Porque en la propuesta original del proyecto de ley se señala exactamente lo mismo, pero establece sin que medie violencia o intimidación. Eso lo sustrae de la esfera del robo y lo lleva a un hurto. Esto lo regulamos respecto del hurto con sorpresa, y esa distinción que había entre hurto y hurto por sorpresa, y esa calificación compleja, que ahora es un proyecto que está en segundo trámite constitucional, entiendo que era respecto del robo de especies al interior de un vehículo, donde efectivamente se calificaba como hurto, siendo que efectivamente era un robo. Y por eso que en esa misma línea va la indicación del diputado González, que yo me permito suscribir incluso, presidente. Muchas gracias. Sí, va a otro artículo. Bien, ¿se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Diputado Gemeray. Presidente, que agradezco que tengo la indicación a mano. Ocurre que dice, artículo 439, dice, el actuar simultáneo y conjunto de varios sujetos en lugares cerrados para los mismos fines del supuesto anterior. Entonces, presidente, tal como lo discutimos en el periodo anterior, cuando el diputado Chalper presentó el proyecto, yo creo que esto hay que ponerle un número, porque el varios sujetos, pueden ser 3 sujetos, pueden ser 5 sujetos, 30 sujetos. Entonces, yo diría que, para mayor claridad y para que esto no quede a interpretación judicial tan amplia, pudiésemos estimar un número, porque la verdad las cosas es que alguien puede decir varios son, no sé, 8, 10, 12, 14, varios son 5, 4, entonces lo que nosotros habíamos planteado el periodo pasado era de exactamente 3, o 2 más, que partía, digamos, siendo 3 sujetos los que ingresaban a una casa para entender que hay un tumulto. Entonces, en ese sentido, la indicación, si bien es cierto, yo valoro su reubicación geográfica, creo que hay que resolver el tema del varios por una cosa que sea objetiva en términos de si se configura o no se configura la tipificación que nosotros estamos proponiendo. Bien, ¿se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Ya, por tercera vez. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Que, volviendo al técnico, vuelvo a insistir que sería bueno que el abogado Mera nos pudiera explicitar fundadamente esta materia. Yo creo que la mejor ubicación está justamente en el artículo 439, porque se hace cargo de un tipo penal existente y no efectivamente desvirtúa lo planteado por el artículo 436. Aquí lo que señala la indicación del diputado González, que yo también suscribo y apoyo, es que efectivamente el problema del turbazo, como el diputado Cretón por su intermedio, presidente, me señalaba, que cuando entra alguien y le quita o le roba o lo intimida, no hay problema. Aquí lo que se quiere castigar o sancionar es otro tipo de tumulto, cuando no se cumplen esos requisitos del robo propiamente tal. Cuando entra un grupo a una farmacia, a un local comercial, a una persona y sustraen. En una marcha. Claro, algunas veces eso se califica como hurto, lamentablemente, y lo que se quiere es tipificar específicamente, porque sin que se pueda acreditar la intimidación a través de la sola presencia de un grupo de personas dentro del local comercial, eso se entiende como una intimidación, que no está sancionada típicamente en el 436. Por eso, la incorporación que hace en el 439 justamente sanciona esa figura. Termino. No es que
se pretenda sancionar el turbazo propiamente tal, cuando un grupo de personas ingresa, le pega a alguien, le roba, le sustrae con fuerza, con intimidación, sino lo que se pretende originalmente era, cuando entran estas bandas o grupos a un local comercial, y su sola presencia eventualmente en el sujeto pasivo genera intimidación. Eso no está resuelto por la jurisprudencia. Entonces lo que hace este proyecto de ley justamente, cuando ingresa un grupo de personas sin decir palabra ninguna, pero sustrae algún objeto e inhibe la participación del sujeto pasivo, eso es un robo. Acreditar la intimidación es muy difícil en ese caso. Lo que resuelve esta indicación del diputado González va justamente en el sentido que tenía originalmente el proyecto, no mediando una intimidación expresa o una violencia respecto al sujeto pasivo que se considere como robo. ¿Por qué? Porque la sanción para el hurto es mucho más baja. Por eso creo yo, presidente, y termino, que la indicación del diputado Mauro González soluciona este problema. Gracias. Diputado Pazaletti. Sí, yo creo que, atendido lo que se ha discutido acá, hay que ser súper franco y decir que en el fondo lo que esperamos es poder asegurar una sanción distinta y que no pase por hurto algo tan lesivo como es esta intimidación que hoy día... Sí, así que yo estoy de acuerdo. Diputado Mauro González. Sí, presidente, solamente para reafirmar, el objetivo efectivamente no es crear un nuevo tipo penal, sino que ver una nueva configuración de esta intimidación y este temor que provoca, ¿cierto?, la turba o el número de personas frente a este delito. Ahora, si le colocamos 2 o más o lo dejamos abierto como está establecida la indicación, estamos abiertos a conversarlo, pero 2 o más es lo mismo que varios. O sea, yo no sé si es necesario colocarle un número al respecto. Yo diría que no. Mejor no le dejemos el paso. Diputado Carlesi. Porque está Por favor, diciendo, presidente. Perdón, diputado González y Sí. después el diputado Carlesi. Porque de hecho la indicación señala, por razones lógicas, se entiende que son 2 o más personas. Habla en plural. Sí, ahí la pregunta es si se requiere ser más explícito aún o no. Yo creo que Carlesi tiene la palabra. Con respecto a eso, señor presidente, yo Silencio, creo que no, por favor. lo que abunda en Llamado al este orden, caso no diputado daña. Yo creo que 2 o más, que es en el fondo lo mismo que varios, no deja espacio a la interpretación que le pueda dar cualquier magistrado, digamos. Creo que correcto sería 2 o más. Ahora, a mí me preocupa porque aquí te está hablando de intimidación o lo que la intimidación pueda causar. Yo entiendo también que lo que se quiere reformar es para evitar simplemente que no exista ningún tipo de intimidación. Por ejemplo, cuando ocurre una marcha, que pasan por un lugar donde hay unos locales comerciales que están cerrados, no tienen nada, que no tienen quizás la seguridad para configurar fuerza en las cosas, ni ningún otro tipo de medida que los jueces muchas veces consideran que es hurto porque no hubo fuerza en las cosas porque simplemente abrieron una llave. Esto lo dejaría fuera. Yo creo que hay 2 cosas acá que se están jugando. Esto claramente es cuando una persona se aprovecha de un tumulto para hacer un robo en un lugar no habitado, que no está resguardado, y por lo tanto, por no estar resguardado, no se puede tener violencia o intimidación a las personas que lo están resguardando, ni al mismo local. Si tomamos, que también estoy de acuerdo con la indicación, pero creo que tomar solo la indicación y dejar fuera el hecho de, por ejemplo, cuando hay una marcha y la persona se ha escapado, ha tenido que arrancar, el dueño de un kiosco, por ejemplo, el dueño de un kiosco, que ha dejado todo su material y su mercadería expuesta al paso de la marcha, porque tiraron y ahí para el control de orden público se lanzaron lacrimógenas, se fue a resguardar y pasa la turba, se roban todo el kiosco. Eso sería un hurto hoy día, porque no están violentando el local y no están intimidando a la persona que ya no está. Eso queda cubierto acá como robo. Sí, pues. Gracias, diputado Carlesi. Se ofrece la palabra. Se va, diputado González. ¿Lo deja como varios o 2 o más? En el fondo, para poder proceder a votar. La indicación la voy a dejar como está presentada, presidente. Vale. Diputado Pinilla, tiene la palabra. Sí, presidente, bueno, yo acabo de ver la indicación ahora. Hemos dicho que estamos en esta comisión ahí tratando de aportar desde nuestras propias experiencias, pero leyendo la indicación dice que entre la coma, a ver,
intercálese en el artículo 439 del Código entre la coma, en la tercera vez que aparece, y la conjunción disyuntiva, o que inmediatamente le sigue, lo siguiente. Entonces, yo entiendo que lo que se busca es sancionar el actuar simultáneo y conjunto de varios sujetos. Ahí veremos si varios o dos o tres, igual es un tema bastante opinable. En lugares cerrados, dice para los mismos fines que el supuesto anterior. Lo que yo estoy viendo es que el actual 439 contiene dos supuestos antes del supuesto, de este nuevo supuesto que estamos nosotros señalando. Y entonces dice que actualmente el 439 dice que para los efectos del presente párrafo se estimarán por violencia o intimidación en las personas, los malos tratamientos de obra, las amenazas, ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia u oposición a que se quiten, y ahí agregaríamos esta frase. Sí. Entonces, a mi juicio, debería decir para los mismos supuestos, para los mismos fines que los supuestos anteriores, porque esta actuación conjunta podría ser ya sea para que se entreguen o manifiesten las cosas, o bien para impedir la resistencia u oposición, es decir, no solamente para el supuesto anterior, sino para los dos supuestos anteriores. Es para ambas. Es para ambas, ¿cierto? Sí. Entonces podría... Es para ambas. El derecho penal es como tan específico en este punto de vista que... Entonces, pienso que debería decir que para los mismos fines que los supuestos anteriores, y de esa manera quedar incluido esta indicación en ese contexto más amplio para que se haga cargo de todas las posibilidades. Eso es lo que yo planteo, pero no sé si lo pueden explicar de mejor manera. Gracias, diputado sí. Baceletti, diputado González, después el secretario. Y el diputado Coloma, antes el secretario. Gracias, señor presidente. No, yo quisiera que nos aseguráramos y quedara redactado que dos o más, porque lo que parece para algunos razonable, a veces hemos visto por la práctica que no es para otros. Dejémoslo expresamente señalado, dos o más. Bien. Espera, iba el diputado González, diputado Coloma y después... No solamente, presidente, en relación a la redacción de la indicación, como queda de mejor manera implementada, pedírselo a la Secretaría. Que hay dos posiciones. Efectivamente, lo puedo arreglar. Al término de las intervenciones, habría que... No tengo inconveniente en eso. Bien. Diputado Coloma. Muchas gracias, presidente. No, yo también considero que está bien que se especifique el número para no dejar espacio a la duda. Yo también considero que dos y más, o sea, con dos ya está. Si son más, serán más, pero con dos yo considero que ya está. Una pregunta por su intermedio, presidente, el diputado Mauro González. ¿Por qué se quieren especificar que sean lugares cerrados? ¿Por qué no dejarlo abierto también en lugares abiertos? Llámese, como bien decía por su intermedio, presidente, el diputado Carlesi, ¿qué pasa en una marcha? ¿Qué pasa en son lugares abiertos? ¿O qué pasa en las playas? Porque en Brasil hemos visto que este fenómeno se ha dado en distintas playas o sectores públicos, que viene un grupo de dos o más personas con el fin de extraer las cosas a las personas y básicamente robarle a través de este medio, que es con mucha gente. Muy típico las playas eso, de presidente. Brasil. Diputado Valenzuela y después diputado Pinilla. Sí, le toca. Y la palabra, diputado Valenzuela. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. También agregar que yo creo que lo mejor para la indicación es efectivamente poner dos o más, precisamente para evitar que esto quede a criterio de algún juez, en mi opinión, garantista o de la defensa que pueda votar esta ley que quede como una letra muerta, muy discutida. Así que yo también sugiero que sea dos o más. Gracias, señor presidente. Bien, diputado Pinilla. Dos más. Salinas, porque yo opinión. No, sí, estamos todos los días. Diputado Salinas, tiene la palabra. Sí. No, presidente, estando de acuerdo con la norma sustitutiva, etcétera, es importante precisar algunos términos porque hablamos de tumulto, multitud, etcétera. Yo creo que, un poco coloquial, yo creo que es muy importante precisar los términos que vamos a utilizar en esto porque no puede ser discrecional de interpretación, digamos, estos términos. Y efectivamente aquí, más allá de varios, es importante precisar también los números. Solamente reiterar eso y creo que es bien atingente, digamos, la norma sustitutiva que está proponiendo el diputado González. Eso. Bien, lee.
Sometamos entonces a votación el texto, pero votamos primero la propuesta con 2 o más. Ya, y votamos en el fondo la del diputado Jaime Araya, Carlesi, Araya, y me imagino que el diputado Mauro González también sea. ¿Les parece todo menos? ¿También? Ya. Así la puede leer el señor secretario. Dice, intercálase en el artículo 439 del Código Penal, entre la coma, en la tercera vez que aparece, y la conjunción disyuntiva, entre comillas, o, cierre comillas, que inmediatamente le sigue lo siguiente, comillas, el actuar simultáneo y conjunto de 2 o más sujetos en lugares cerrados para los mismos fines que el supuesto anterior. Es lo mismo. Agrega, en vez de varios, 2 o más sujetos. Sí. ¿Voy a tomar la votación, señor presidente? ¿O hay alguna... ¿Les parece que sea por unanimidad? Pero tengo que tomarla para respecto a la publicidad. Debería decir los supuestos, porque son 2. Dice el supuesto anterior. ¿Lo puedo cambiar a los supuestos? Sí, es lo mismo. Gracias. Don Jaime Araya. A favor. Doña Keria Barquiesi. A favor. Gracias. Don Enrique Basaletti. A favor. Gracias. Don Jaime Coloma. A favor, señor secretario. Gracias. Muy amable. Don Eduardo Tretón. A favor. Gracias. Don Mauro González. A favor. Don Raúl Leiva. Gracias. Señor Carlesi. A favor. Don Patricio Pinilla. A favor. Gracias. Bernardo Salinas. A favor. Gracias, muy amable. Señora Tatiana Urrutia. A favor. Gracias. Don Juan Valenzuela. A favor. Presidente. A favor. 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aquí viene un tema que hay que resolver en esta comisión. Diputado informante. ¿Cuál va a ser el sistema para determinar el diputado informante? Yo creo que conforme al reglamento se acuerda en cada proyecto lo acordamos por votación. Yo creo que en este caso... Presidente, si me permite proponer, yo creo que en las comisiones anteriores era importante para que todos se informaran, que efectivamente sea por orden alfabético, sino que una coyuntura, una mayoría específicamente hace que informen solo ciertas personas, y me parece que mantener un orden alfabético cumple el objetivo de la comisión y que todos puedan participar informando un proyecto. Gracias, presidente. Yo tengo otra propuesta, que es que vayamos viendo proyecto a proyecto conforme dice el reglamento, porque por ejemplo cuando hay alguno que es autor, puede ser la comisión puede tener la disposición de que lo presente el autor o haya otra consideración. En este caso, no sé si alguno de los autores está presente, es parte de la comisión. Entiendo que no. ¿Autores? No, no soy autor, pero podríamos, como es de la bancada. Sí, diputado Carlesi. ¿Le parece que tomemos un híbrido para llegar a algún acuerdo que sea de forma alfabética, a no ser, salvo que alguno de los autores sea de la comisión? Como en este caso planteamos que... Exactamente. Y yo creo que es un buen acuerdo, salomónico y digno de una democracia republicana. Habla muy bien de Carlesi. Bien, entonces el diputado Mauro González, entonces, acordado. Acordado el sistema. Acordado. No, el diputado Mauro González entonces parte, y yo creo que hay que verlo, yo creo que hay que ver después el sistema. Sí, porque el diputado Carlesi no es parte de la comisión, entonces... ¿Puede proponerlo? Sí. Diputado Jaime Araya. Solución intermedia más allá. Que pueda ser por orden alfabético, salvo que un diputado renuncie a informar, que eso es lo que generalmente se hace, uno le concede al diputado autor de la moción que informe. Sí, eso, una es práctica un que hemos hecho. una buena práctica. Presidente, y en aras a mejorar el funcionamiento de la comisión, porque usted comprenderá que si los informantes van a ser siempre del oficialismo, no nos pida que colaboremos y seamos tan comprensivos respecto de una serie de materias que requerimos tener acuerdo. Así que yo le llamaría a que un acuerdo de esa naturaleza le hace bien al clima de la comisión. Pues, señor presidente, cada vez quedamos más restringidos. Y eso hace que uno, cada espacio que tenga, lo va a hacer valer legítimamente. Yo creo que hay otra forma. De hecho, terminamos este asunto y tengo una propuesta para la comisión. Pero yo creo que esto sugeriría que estuvieran los diputados integrantes todos presentes. Falta Gloria Navellán, entonces tendré esa consideración y lo dejaría para la próxima sesión la propuesta. Espere, yo tengo una propuesta antes de pasar al tercer punto de la tabla y después los reglamentos del diputado Leiva, es poder acordar como comisión
dado que necesitamos el acuerdo por si se llega a poner en tabla, poder acordar de poner en tabla, a posteriori de las urgencias, el proyecto del diputado Jaime Araya, el boletín 16995-25, que modifica el decreto ley número 2589, que contiene la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en orden a resguardar la identidad de los funcionarios. Entonces, para esos efectos, le propongo a la comisión de que podamos acordar citar para ese proyecto de ley, conforme obviamente respetando nuestro reglamento, las urgencias correspondientes, y acordar citar tanto al señor ministro de Justicia como también al subsecretario de Justicia, don Luis Silva. ¿Les parece, para que pueda avanzar, diputado Jaime Araya? Presidente, agradeciendo muy sinceramente su buena disposición, yo quisiera pedirle que más bien le dijéramos al Ejecutivo que llegue con la indicación formulada, porque si vienen a exponer es tiempo que tenemos perdido, porque nosotros sabemos que esto tiene que tener patrocinio del Ejecutivo y eso es lo que está pendiente. Me parece perfecto que junto a la citación podamos solicitarle o hacerle mención de que se requiere efectivamente para estos efectos la indicación sustitutiva de parte del Ejecutivo. Para la sesión ordinaria siguiente. Para la sesión ordinaria siguiente. ¿Les parece? Bien. Acordado. Yo creo que eso es un punto que es un proyecto que el Ejecutivo anterior quedó pendiente y le insistimos a esta nueva administración que pueda incorporarlo. No sé si esto va a tener urgencia legislativa en los próximos días, pero conforme al proceder de la comisión vamos a ponerlo en la cola, pero siempre va a estar citado tanto el ministro como el subsecretario correspondiente. Diputado Leiva. Presidente, a mí me parece importante que las solicitudes o planteamientos que hagan cualquier integrante de la comisión sean debidamente sancionados. El diputado Carlesi, si bien no integra permanentemente esta comisión, ha hecho una propuesta. El diputado Carlesi, además, para todos los efectos reglamentarios, está ocupando el lugar de la diputada Navellán. Él hizo una propuesta que yo también apoyo y me parece sensato que se vote, presidente. Gracias. ¿Por qué lo solicitó? Diputado, perdón, señor secretario. Ya. Hay una solución reglamentaria, el artículo 300 del reglamento, y el artículo que establece las facultades del presidente. El presidente tiene las facultades para fijar los puntos a resolver. Y esos puntos se resuelven en los 10 últimos minutos de cada sesión. Como varios. Como varios. Todos los elementos que se deben resolver se resuelven en los 10 últimos minutos en el orden que fija el presidente. Así que acordémonos para el final. Perfecto. Lo resolvemos, ¿les parece entonces en varios, como dice el secretario? Bien, pasamos al tercer punto de la tabla. Antes de empezar, y ahí esto sí requiere la unanimidad, es que hay un cuarto punto que es solo la presentación de la diputada Osandón, vicepresidenta de la Cámara, que podría presentarnos el proyecto siguiente en cuarto lugar, ver quiénes van a ser los invitados, acordarlo y proceder después ya a abrir la discusión de la votación en particular del proyecto de ley en el número 3. ¿Les parece? La diputada Osandón, ningún problema, presidente. Bien, entonces, acordado. Diputado Osandón tiene la palabra. Con el apoyo del Partido Socialista, diputada Osandón tiene la palabra. Mucho honor con el apoyo transversal. Me parece. Muchas gracias, presidente, por darme la oportunidad de presentar. Voy a hacerlo de forma bastante rápida y escueta sobre este proyecto, porque en el fondo hemos visto algunos reportajes que han salido en televisión sobre las ventas de armas, cómo las armas de fuego, de fogueo, se transforman en armas letales. Y en el fondo ya todos tenemos claro que un niño de 15 años no le compra precisamente el arma al crimen organizado, porque por lo menos sale $1 millón de pesos, la más barata, la más rasca, y eso no existe. Pero no quiere decir que ellos no están teniendo armas y que las están fabricando ellos mismos con distintas piezas que están recibiendo o armando ellos mismos de distintas formas. Hoy día el celular, en el fondo, es la herramienta que tienen los jóvenes, y no solo los jóvenes. En Inglaterra se descubrió que la banda criminal más grande son bandas que utilizan armas refaccionadas, y no refaccionadas precisamente con los originales de las mismas armas, sino que normalmente son hechas réplicas en las impresoras 3D. Que si bien una arma de fogueo se puede transformar en arma letal, no queda exactamente igual, pero no tiene, claro, percusiones una tras otra, pero efectivamente pueden matar, y eso es lo que está sucediendo hoy día y en Chile también. Hoy día nosotros sabemos que se mandan a imprimir
las piezas de las armas. Y yo hoy día venía escuchando un reportaje donde esa pieza puede costar en el mercado, que se encarga en Amazon, por lo demás, sin ningún problema, puede costar, no sé, 400.000 pesos, pero hacerla en una 3D es 100.000 pesos. Entonces hace que esto sea súper barato, súper accesible y podemos transformar de forma segura incluso un arma de juguete de fogueo en un arma letal, incluso bajando ciertos planos que se compran en internet donde te indican exactamente cómo se hace esa pieza. Entonces yo creo que hoy día siempre estamos discutiendo, pero nos damos cuenta de la creatividad que tiene el crimen organizado y vemos la cantidad de niños y jóvenes que hoy día están utilizando armas, y no es que precisamente las estén comprando en el mercado informal porque es muy caro, sino porque ellos están usando la tecnología, que la ocupan incluso mejor que muchos de nosotros, a través de los celulares, bajando los planos y mandando a hacer, porque hay gente que recibe esas órdenes, mandan a hacer las piezas de las armas de fogueo, incluso pueden llegar a ser armas muy potentes a través de las impresoras 3D. Entonces, en el fondo, este proyecto hace varias cosas, se hace cargo de varias cosas que son bien discutibles, que la idea es que en esta comisión se pueda discutir, pero en el fondo tipifica el tráfico internacional de estas armas como un delito específico, permitiendo perseguir no solo al que vende, sino también al que introduce, transporta, financia o coordina estas redes de armamento ilegal. Además, incorpora por primera vez en nuestra legislación algo que me parece que es súper fundamental, que regula las piezas, que las considera y las llama piezas esenciales de las armas, evitando que se compren por separado para armar armas clandestinas en las casas. También establece sanciones claras para quienes fabriquen armas mediante impresión 3D o distribuyan archivos digitales destinados a su fabricación, y define lo que es un arma clandestina, aquella sin trazabilidad, y endurece las penas cuando éstas se utilizan en delitos y sanciona la modificación ilegal de las armas de fogueo, y etcétera. Entonces, este proyecto de alguna forma entiende cómo está operando hoy el delito y le da al Estado herramientas nuevas y reales para poder enfrentarlo. Porque ya todos sabemos que el crimen ya va evolucionando todo el tiempo y la ley se tiene que poner al día. Y para nosotros es una novedad que al principio aparecen estas impresoras 3D y se hacían como para juguetes, pero hoy día están siendo parte de las modificaciones de las armas que se transforman en armas letales. Yo hace algún tiempo le indiqué al gobierno de turno cómo se hacía el tráfico de droga a través de las aplicaciones de celular, y lamentablemente no pasó nada y sigue así. No sé, los más antiguos se recuerdan cómo tratamos de penalizar eso y cómo pararlo infructuosamente, pero hoy día no podemos seguir en esto y tenemos que seguir haciendo algo frente a la materia. Entonces, en definitiva, y con esto termino, presidente, este proyecto busca cerrar vacíos normativos que el crimen organizado ha ido aprovechando para acceder a armamentos ilegales por vías no reguladas, ¿ya? Y es por eso que uno ve tantas armas también. Y ve juventud que dice, bueno, si ya no tienen plata, ¿cómo la obtienen? Bueno, este es el mecanismo fácil para obtenerla. Tiene también este proyecto como nuevas definiciones, lo que son los archivos digitales de fabricación de armas, el tema del arma clandestina y el tema de las piezas esenciales, que son estas piezas que se mandan a hacer. Y por último, que es lo lógico, modifica el Código Penal para reflejar la nueva realidad del armamento ilegal. Yo creo que no podemos demorarnos mucho en este tipo de legislaciones, son más bien sencillas. Ya yo les puedo mandar a cada uno de los diputados el último reportaje, que no fue en solo un canal, sino que fueron en varios, donde se pone esta realidad de estas impresiones de cómo se transforman una arma de forma muy barata en un arma letal. Si bien no es igual a la original, pero perfectamente con un balazo igual te matan. Presidente, eso, Dios quiera, esto puede avanzar, me parece que es ponerse al día, no fue una genialidad mía, sino que fue después de ver 2 reportajes sobre la materia, uno dice, tenemos que hacernos cargo. Y insisto, a mí me duele en el alma que todavía no hayamos avanzado en parar la venta de drogas a través de aplicaciones, porque nunca nadie ha tenido la voluntad política para hacerlo, porque efectivamente cuesta y hay que hacer un gran trabajo, pero lamentablemente espero que al menos en esto, que es como bastante más concreto, sí podamos avanzar. Gracias, presidente. Gracias, diputada Osandón. Al respecto, propongo
invitar, o sea, al ministro, a la ministra de Seguridad, al subsecretario de Seguridad, a la subsecretaria de Prevención del Delito, al director de la Dirección General de Movilización Nacional, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública. Y eventualmente, porque como el tema de armas también está en defensa, al ministro de Defensa y al subsecretario de Defensa. Diputado Carles. Presidente, a mí me gustaría también citar a la Asociación de Tiradores Deportivos y a la Asociación de Chilena del Rifle. También me gustaría... Bien. Perdón, yo la segunda la conozco, pero la primera, no sé si es la Federación de Tiro de Chile. La Federación, perfecto, la Federación. No, el otro es chileno. No, Diputado Leiva, tiene la palabra. Sí, presidente, mire, a mí me parece un proyecto de ley muy bien intencionado. Es un tema que pues estamos en discusión en general, ¿no? Sí. O sea, acá de ingresar. Por eso estamos en discusión en general. Sí. Dispongo de 10 minutos. ¿Sí o no, señor secretario? Dos veces 10 minutos. En su primera intervención. ¿Por qué? 10 y otra de 5. Claro, no. ¿Y después? 2 de 10, en particular 2 de 5. Lo invito a leer el reglamento. 2 de 10. Oiga, me parece un muy buen porque proyecto. Después no tiene derecho a hablar. Pero si me deja hablar, presidente. Diputado, tiene la palabra. Es que cuando usted no puede, me tiene que dejar hablar. Me parece un muy buen proyecto de ley. Creo que está muy bien intencionado. Este es un tema que la diputada Sandón ha trabajado desde hace mucho tiempo y que lamentablemente no ha tenido la oportunidad para ser adecuadamente debatido. Junto con el anterior presidente, en mi opinión, creo que este proyecto que reforma el texto de la ley de armas sí tiene asidero, particularmente en su punto número 1, intercalando la letra I respecto de los archivos digitales, presidente, y lo mismo en el número 4, en el literal L, respecto de la reproducción o distribución o comercialización de material digital. Me parece bien y eso es una innovación que va en la línea de lo que plantea el proyecto. Más no lo señalado en mi opinión, y eso podremos discutirlo en el número 5 y en el 6, en el 7 y en el artículo que modifica el Código Penal, porque a mi juicio cada una de las conductas descritas en el proyecto de ley por la diputada están debidamente subsumidas en la letra B del artículo 2 de la ley 17.798, en tanto están sometidas al control de armas, no solo las armas de fuego, sino también sus partes, dispositivos y piezas. Vale decir, están subsumidas cualquiera de las variables que se plantean en los otros numerales, cañones, partes, piezas, independiente del material en cual estén construidas, desarrolladas en plomo, en fierro, en oro, en platino, en cobre, o digitalmente elaboradas. Yo creo que en eso la institución y el control está debidamente señalado. Sin embargo, todo lo que dice relación, si preocupa el problema de soberanía y persecución, pasa mucho, si usted me permite el ejemplo, diputada Osandón, con el almacenamiento, se parece mucho al almacenamiento de material pornográfico, que era otro proyecto, ¿se acuerda, diputada Carlesi, que veían por su intermedio? Efectivamente, quien posea, mantenga o detente este tipo de archivo, obviamente es sujeto de control y también de sanción. Más no las otras variables que se proponen, porque entiendo, y eso lo veremos en la discusión en general con los expertos en materia de control de armas, que al señalar expresamente la letra B del artículo 2 de la 17.798 partes de un arma de fuego, está debidamente comprendida. Si no, el catálogo sería interminable. Pero apoyo el proyecto de ley, me parece bien, y esperamos que se enriquezca y avance de buena manera. Y agradecer de sobremanera a la diputada Sandón, que tenía una pega importante. Yo la invitaría también, por su intermedio, presidente, a insistir en el proyecto de delivery de droga, que debería tener una sanción específica y agravada. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Salinas, y después el diputado Urrutia. Sí, yo también coincido con el diputado Leiva, creo que este es un proyecto necesario, porque efectivamente hoy día hay una capacidad tecnológica de poder construir una serie de armas, pero solo presidente, preguntar, y qué bueno que se puedan invitar, porque claro, estamos hablando de la construcción de un arma, ¿no es cierto?, que no está regulada por y es clandestina. Pero aquí el tema del proyectil, todos los que son proyectiles no está conversado en esto. La trazabilidad, está bien, tenemos armas, pero
Lo que no se puede hacer por 3D es claramente los proyectiles, ¿no? Lo que van a ocupar esa arma. Entonces, solo bien falta a lo mejor más información, porque si vamos a perseguir este delito, tenemos también, no sé si la ley de armas lo contempla, pero a lo mejor puede ser que peco de ignorante en ese sentido, de la ley de armas, que tiene que ver con que estas armas que se hacen en forma hechiza o artesanal o como se diga, tiene que tener los proyectiles para esto. Entonces, ¿quién controla toda esa parte? Eso podría, solo para aclararlo, digamos, precisarlo. Pero es algo que yo creo, le podemos preguntar al director general de la DGMN, pero le puedo adelantar que se usa normalmente munición, claro, la munición corriente. Claro, pero esa munición tiene que salir de algún lado. Entonces, eso es lo que, si eso está tipificado en la ley de armas, ya eso es la persecución y eso es el delito, por tanto lo sé. Y lo otro es que, efectivamente, yo creo que es importante para precisar algunos términos, por ejemplo, otros métodos análogos o aumentar la capacidad de daño. A lo mejor ahí en la discusión del proyecto podríamos precisar, digamos, esos términos. Eso, presidente. Perfecto. Bien, señor secretario, la diputada Urrutia, es que... Presidente, siempre se le olvida mi... No, está justo en el ángulo, esto es como en el auto, está en el ángulo difícil de... Sí, no. Gracias, presidente. Primero, agradecer a la diputada Sandón por este tipo de proyectos. Yo creo que en medio de la discusión de la ola de violencia que vivimos como sociedad, no hacernos la gran pregunta que realmente debería tenernos abocados tanto al gobierno como a esta Cámara de Diputados y a toda la sociedad en general, que, claro, es bueno saber quién entra armas a una escuela, pero cómo llegan esas armas a los menores de edad, cómo llegan las armas a los jóvenes en los barrios, cómo se está fiscalizando de parte del Estado también la tenencia de armas. No es novedad que, digamos, algunos estamos a favor de que las armas, ojalá tenencia cero de armas, y hay otras personas que tienen una mirada distinta. Entonces creo que proyectos como estos nos llevan a discutir efectivamente del fondo, y en eso, como tenemos distintas miradas de invitados, quiero proponer también que invitemos al defensor de la niñez para que nos dé cuenta sobre los informes de seguridad que hay en materia de niñas, niños y adolescentes, y también de homicidios al respecto. Porque creo que es importante conocer todas las miradas, sobre todo en medio de este debate nacional, y ojalá le pongamos foco a este debate que va y apunta al problema de fondo. Muchas gracias. Diputado Colomán. Muchas gracias, presidente. Sí, yo también quiero agradecer a la diputada Sandón. Yo creo que esto es un proyecto que va en la línea correcta y viene con la modernidad y los problemas que ello trae. Me surgía la misma pregunta que el diputado Leiva, en el sentido por si esto, por más que la intención siempre hay... Somos del mismo distrito. Sí, por si es la línea correcta y por si no podía interceder o no en otra ley, pero yo creo que lo que dice el diputado Leiva por su intermedio, presidente, es sumamente correcto. No así el punto de reglamento, porque tiene 10 minutos en la primera y 5 en el segundo. Muchas gracias, presidente. Sí, gracias, diputado Coloma. ¿Les parece entonces tomar como acuerdo, y para que no haya error alguno, la invitación y voy a leer textual, al ministro de Seguridad, al subsecretario de Seguridad, la subsecretaria de Prevención del Delito, al ministro de Defensa, al subsecretario de Defensa, al director de la DGMN, al Ministerio Público, a la Defensoría de la Niñez, a la Asociación Chilena del Rifle y a la Federación de Tiro de Chile. ¿Les parece? Diputado Leiva tiene la palabra. Experto en Derecho Penal, tramitó estos temas el ex subsecretario Rafael Collado. Entiendo que puede ser un aporte en su rol de abogado ahora, presidente. Y el ex subsecretario Collado, que esta vez no necesita unanimidad para poder ingresar. ¿Habría acuerdo? ¿Les parece? Hay acuerdo. Acordado. Bien, muchas gracias, diputada Osandón, y también a la diputada Barquesi, que se quedó el defensor de la niña. Bien, antes de pasar al último punto de la tabla, le pido al señor secretario si nos puede dar lectura al artículo 279 del reglamento, para poder tenerlo muy claro todos. Gracias, presidente. Dice el 279, cada diputado podrá hablar solo 2 veces en la discusión general y 2 veces en cada artículo en la discusión particular. En la discusión general, el primer y segundo discurso durarán como máximo 10 y 5 minutos respectivamente.
En la discusión particular, la duración máxima de cada uno de los discursos será de 5 minutos. Dentro de estos términos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 270, que es la lectura del documento, se computará el tiempo de las lecturas que haga la opinión del orador. El diputado que haya hecho uso de estos derechos no podrá tomar parte en el debate nuevamente, ni por medio de interrupciones, ni por cesión de su tiempo que le haga otro diputado. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Yo creo que queda zanjado el punto y el señor secretario tenía la razón. Bien, pasamos al siguiente punto de la tabla, iniciar la discusión en particular del proyecto de ley originado en moción de la diputada Barquesi, Bello, Del Real, Navellán, Baice, Schubert, Teao, Urticoechea, Bravo y los exdiputados Bravo, Jürgensen y Jürgensen, que modifica el Código Penal para utilizar el uso de agentes encubiertos en Internet para la persecución de delitos sexuales contra niños y adolescentes. Por el boletín 16.857-07. Se trata de una iniciativa que fue aprobada en general en la sesión del 26 de enero del presente año por unanimidad de los diputados presentes y se fijó un plazo para indicación el 9 de marzo del 26, respetando la nueva conformación de la comisión, con la idea justamente de preguntar en esta nueva conformación si habían indicaciones para este proyecto. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Diputada Barquesi, tiene la palabra. Presidente, yo quiero proponer una indicación que espero que se acoja bien por parte de la comisión. Voy a hacer una breve introducción. En el año 2023 se registraron más de 60.000 casos de material de abuso sexual infantil en Chile. Es una brutalidad. Es una realidad que muchas veces no vemos, pero hay muchos niños que la sufren. Y que la sufren reiteradamente porque pueden pasar los años y ese material, esos videos, esas imágenes pueden seguir circulando en la red. Con la revictimización que eso significa. En ese sentido es que junto a la PDI trabajamos una batería de proyectos de ley para poder darle más atribuciones a los policías que investigan estos delitos. Uno de ellos es el que está en esta comisión respecto a la figura del agente encubierto, que le permite a la PDI, y aquí está la idea de indicación sustitutiva, poder utilizar las redes de los procesados o condenados que libremente accedan, ¿cierto?, facilitando la investigación, como se utilizan otros delitos, por ejemplo, la gente encubierto por la ley 20.000, ¿cierto? Porque obviamente la PDI, si crea hoy día una cuenta, ese policía tendría que cometer un delito al enviar, ¿cierto?, material de abuso sexual infantil para que lo acepten dentro de estas redes y poder así acceder a la identidad de las otras personas de la red. En ese sentido es mucho más fácil que utilicen redes que ya existen de personas que están siendo procesadas, ¿cierto? Para poder ubicar a otras personas que están en estas redes. Es un proyecto sumamente necesario, la PDI hace un trabajo fundamental, han realizado distintas veces las operaciones Orión, en las que han podido tener a muchas personas en todo Chile que están vinculados a este tipo de delitos que son brutales. Es por eso que, no sé si es el secretario el que lee la indicación, ¿la leo yo? ¿Puede comentarla? Sí, porque al final lo que nosotros presentamos en el proyecto de ley original, en realidad ya existe en el artículo 369 ter del Código Penal, ¿cierto? Entonces les voy a leer la 369 ter del Código Penal. La propuesta que se hace, que es agregar en el inciso tercero, ¿cierto?, del artículo 369 ter del Código Penal, inmediatamente después del punto aparte, que pasa a ser seguido lo siguiente. Abro comillas. Asimismo, la actuación de los agentes encubiertos y las entregas vigiladas podrán realizarse utilizando la identidad, ya sea personal o ficticia, de imputados o condenados que accedieran libremente a facilitarla entregando sus cuentas y claves de acceso al Ministerio Público para dicho fin. Cierro comillas. Creo que con eso se puede... en la práctica puede servir, porque la verdad es que hoy día existe en el Código Penal, pero las policías en la práctica no pueden utilizar la figura del agente encubierto, porque la verdad es que la realidad es muy distinta a la ley 20.000. Es radicalmente distinto. Entonces creo que esta modificación puede permitir realmente la utilización como corresponde del agente encubierto para delitos vinculados a material de abuso sexual infantil. Gracias, presidente. Bien, ¿se ofrece la palabra? Solo un tema reglamentario, presidente. ¿Es de reglamento? Sí, presidente. Ya de reglamento. Lo que pasa es que este es un proyecto antiguo, yo lo apoyo, es un proyecto que ha iniciado y trabajado mucho la diputada Barquesi.
Sin embargo, lo que plantea ella ahora es una indicación sustitutiva que cambia completamente el eje de lo que nosotros habíamos visto. Y me parece pertinente, presidente, poder recibir opiniones, mantener la discusión en general. Y de ya está votado en general. Por eso, pero como es una indicación sustitutiva que modifica absolutamente lo que se aprobó en general, no solo por la ubicación del artículo, sino por lo que bien planteaba la diputada, esto es una figura en una institución nueva, el que excepcionalmente la comisión, dentro del plazo que usted pondere, señor presidente, que sea lo más rápido posible, también tener la opinión de el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, porque es un tema muy delicado, sumamente delicado, todo lo que son medidas intrusivas personales y particularmente lo que dice en relación con agentes encubiertos o reveladores, porque la distinción entre un agente encubierto, revelador o un agente provocador es una línea muy fina y hay que, claro, como bien dice el diputado Araya, y hay que diseñarla de una manera muy efectiva o muy perfecta, si me permite la forma. Entonces, si la diputada Parquiesi lo tuviera bien, yo creo que sería oportuno, dentro de la rapidez, el conocer también una opinión fundada de expertos en materia penal y procesal penal, para efectivamente no votar en particular algo que efectivamente puede no cumplir el efecto deseado o que efectivamente podría ser perfeccionado. Solo eso. No sé si está de acuerdo la diputada Parquiesi. Bien, ¿les parece, por acuerdo, porque se requiere el acuerdo de la unanimidad para poder tener invitados cuando está en votación en particular, en calidad de experto, para poder analizar esto? ¿Les parece citar tanto al Ministerio Público, al Ministerio Público, a la Policía de Investigaciones, al ministro, en este caso ministra de Seguridad, al subsecretario de Seguridad, a la subsecretaria de Prevención del Delito, la Defensoría Penal Pública? Es que en la PDI, sí, O sea, en el fondo invitamos a... ¿Habría acuerdo? Sí, este tema en general lo está viendo la PDI. Carabinero. No, pero es que este tema lo estuve viendo... Perdón, es de justicia poder comentar que en el periodo pasado este proyecto se analizó bien exhaustivamente. Contamos con presencia de la Policía de Investigaciones y de quien está a cargo de la persecución del cibercrimen, y entre otras cosas, por ejemplo, nos planteaba una situación compleja que se enfrentan, que por ejemplo para ingresar a ciertos espacios de internet, para poder desbaratar mafias, por ejemplo, exigen, en este caso, el envío de, por ejemplo, pornografía infantil. Y eso genera una situación muy compleja para las policías. Entonces son cosas que por eso creo que es un tema que podría... Claro, que en el fondo pasa a comer el delito, pero lo contrario, no puedes ingresar y al no poder enviarlo te están poniendo un letrero que son policías. Entonces es bien complejo el escenario, y yo creo que eso amerita en el fondo poder tener estos expertos en la discusión en particular. Lo que quiere decir es que tiene que haber un eximente de responsabilidad para que el presidente... Claro. Pero la solución la analizará la comisión, pero esos son los problemas que en la práctica nos transmitió. Diputado Leiva, se va a hacer comentarista, pide la palabra y... Sí. Por favor, si va a ser comentarista, pide la palabra. ¿Usted no puede comentar? Lo llama al orden, diputado. Diputado Jaime Araya, diputado Valenzuela, diputado Salinas. En la misma línea de diputado invitados, quisiera, si por favor se pudiese consultar con el organismo especializado, si pudiéramos tener alguna exposición de algún organismo que tenga colaboración internacional en esta materia, porque las redes internacionales aquí son bien brutales, y yo tengo la impresión que muchas veces eso incluso se mueve a una frecuencia distinta a lo que hacen nuestras policías y el Ministerio Público. Entonces, de pronto, presidente, si usted pudiese averiguar si hay algún organismo que haga algún tipo de colaboración o coordinación en estas materias, para también saber qué es lo que pasa desde el extranjero, porque además esto es un tema muy profundo, de redes que son especialistas en evadir la acción de la justicia. Entonces, de repente uno tiene acceso a ciertos reportajes de prensa que dan cuenta de cómo otros países persiguen estos delitos con una mayor eficiencia de lo que tenemos nosotros. Sí. ¿Les parece, junto con aprobar el listado de expertos, que se faculte a este presidente para poder tomar contacto con la Policía de Investigaciones y consultarle quién puede ser una contraparte que aporte los términos que propone el diputado Jaime Araya,
para efectos de no tener que esperar nuevamente una sesión para poder acordar nuevamente la invitación, para acordar nuevamente si es que se puede citar. Entonces, ¿les parece facultar al presidente para poder darle agilidad a un proyecto? Sí. ¿Les parece? Sí. Bien. Acordado. Diputado, ¿Si podemos invitar a la CIP de Carabineros? Diputado Valenzuela, diputado Salinas. O sea que, sí, la CIP no tiene nada que ver con esto, pero si lo quiere invitar, diputado Leiva, se propone la CIP. Ya. Diputado Valenzuela, tiene la palabra. Invitar a un abogado de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, ¿se puede agregar? Lo tenemos. ¿Sí? Ok. Está el Ministerio Público y ahí entendemos que puede ir el especialista correspondiente. Perdón, sí, diputado Salinas. Eso es muy importante. Eso. Acordemos también para evitar en el fondo cualquier negativa, que se entienda que si se invita, por ejemplo, al Ministerio Público, en este caso al Fiscal Nacional, o a quien delegue él, que puede ser alguien con la expertise correspondiente. ¿No? Hay dos formas de invitar. Sí. Usted invita a una persona natural o a una institución, y la institución determina a quién envía. Efectivamente, el diputado, es que yo leí la palabra diputado Oliva. Tiene el diputado Salinas. Sí. No, el diputado Salinas. Sí, yo me gustaría que se pudiera también incorporar o invitar también a la Defensoría de la Niñez. Yo creo que, no sé si está. ¿Les parece incorporarlo? Sí, yo creo que sí, porque seguramente deben tener información que a lo mejor es relevante en ese sentido. Sí, absolutamente. Termino de inmediato. Lo que pasa es que la agente encubierto es una figura que a lo mejor, en mi caso particular, podríamos definirla con mayor certeza justamente en la protección que vaya a cumplir una función como esta. Del punto de vista, ya lo describimos. Entonces yo creo que, no sé quién es no sé si es la Fiscalía, con el Ministerio Público, quién puede a lo mejor verlo desde el punto de vista jurídico esta figura, digamos, porque tiene que ver con una labor tan compleja que también tenemos que tener los recuerdos de aquellas personas que lo vayan a hacer. Bien, presidente. ¿Les parece que en el acuerdo se contemple que en todas estas instituciones sea la máxima autoridad, fiscal nacional, defensor, o quien ellos determinen, porque hay expertise que... Sí, claro, que en el fondo quien determine la respectiva. Diputado Arqués, después el diputado Calles. Presidente, quiero tomarme el atrevimiento de solicitar saltarme el protocolo y que en la PDI, o sea, no necesariamente sea la única, pero sí que venga Yasmín Cárdenas, subprefecto encargada de la Unidad de Cibercrimen de Valparaíso. Sí. Y si es que ustedes también quieren solicitar a alguien en particular, creo que sería óptimo, porque me interesa que sean las personas que han trabajado estos temas. Sí, que en el fondo es el ánimo de la propuesta, para evitar que nos hablen generalidades y llegue gente del fondo experta, porque estamos en... ¿Les parece? Señor secretario, ¿quedó claro el acuerdo? Acordado. Diputado Carles. Presidente, porque... Diputado Cretón, Diputado Cretón y diputado Carles. Es muy cortito. Que creo que no lo hemos puesto en la lista. A mí me gustaría invitar a Carabineros a través de los C7 y los C9 para que nos expongan también, porque si bien la Policía de Investigaciones lleva normalmente la bandera en esto, Carabineros no queda exento de las investigaciones de los crímenes en Chile. Bien, ¿les parece entonces invitar a Carabineros y en el fondo a la unidad que termine? Claro. Diputado Basaletti. Podríamos dejar abierta que el mando de que nos decía, porque existe la 35 Comisaría de Delitos Sexuales, existe los 7 investiga drogas y delitos especiales, y los de C9 también. Entonces no, yo prefiero que ellos mismos, en la lógica que se decía acá, que sea la persona que no nos venga a entregar antecedentes generales, sino que se dedique a esto. Perfecto. Diputado Cretón. Sí, muchas gracias, presidente. Más que invitado, yo quería valorar el proyecto de la diputada Marquesi. Creo que es un buen proyecto, pero respecto a la indicación sustitutiva, y creo que esto es bueno precisamente para preguntárselo a los invitados, es que dice que podrán libremente entregar sus cuentas. Yo creo que en la práctica nadie va a entregar libremente estas cuentas, entonces quizás una de las preguntas fundamentales que hay que hacerle a toda esta serie de invitados es si es que en estos casos se podría incautar una cuenta de internet, o bien generar algún tipo de mecanismo de delación compensada como un atenuante de responsabilidad, porque creo que es fundamental, porque dejarle a la libertad del imputado
temas que además tienen que ver con delitos sexuales, la verdad es que yo creo que en la práctica nadie va a entregar la cuenta, pero sí si es que se puede incautar o si es que efectivamente se puede crear algún tipo de delación en el fondo para que esto nos permita encontrar a más de estos delincuentes. Pero agradezco por supuesto el proyecto y me gustaría que esta pregunta se le pudiese enviar, en el entendido de que vamos a conversar sobre esta indicación sustitutiva a todos los invitados. Muchas gracias. Bien, ¿les parece que adjuntemos en la invitación, juntemos la indicación sustitutiva para que trabajemos en torno a esto y no, porque muchas veces cometen el error de efectivamente ir al documento antes de iniciar la discusión. Bien. Luego, le propongo a la comisión, cerrado en el fondo los invitados. Pasamos a otro punto. Para el día miércoles tenemos citados para votar en particular el proyecto de control preventivo de identidad, el boletín 15.258-2. Guión 25. ¿Les parece acordar que puede asistir la ministra de Seguridad, el subsecretario de Seguridad o la subsecretaria de Prevención del Delito? ¿Sabe por qué, presidente? ¿No se puede censurar a un diputado de la comisión? La ministra siempre La ministra siempre está invitada. La ministra siempre está invitada. ¿Que sabe lo que pasa, presidente? Que cuando, si usted me permite... Tiene la palabra, diputado Leiva. Cuando estamos en discusión en particular, solo analizamos las indicaciones y el texto propuesto, más no mayor información. Y el único que puede proponer algún tipo de indicación o aceptarla por parte del Ejecutivo es el ministro y no los subsecretarios. Ese es el problema, presidente, si no es... Es porque efectivamente la facultad de colegislar reside exclusivamente en el ministro, no así en los subsecretarios. Entonces, ¿para qué vamos a en votación? tiempo? En votación, entonces, bueno. Mi propuesta... Un segundo. Para que pueda participar... Es que no puede participar, ¿no? Es que... Porque es discusión en particular. Requiere de acuerdo unánime. Estando en la... A ver, voy a aclarar un fondo reglamentariamente. Si acordamos poder invitarlo, se requiere... ¿La mayoría? Unanimidad. Las autoridades de los subsecretarios, acuerdo unánime. Ya. Si viene la ministra... No requiere. No requiere. Bien, entonces usted está en contra de que venga el subsecretario. No estoy en contra del subsecretario. ¿En reemplazo de la ministra? Como usted me emplaza, presidente, mire, lo que le quiero plantear es algo bien simple y es bueno, porque hay que estudiar a veces el reglamento también. Como el 279 del reglamento. Y particularmente, presidente, la facultad de colegislar reside exclusivamente en el ministro, no en los subsecretarios. Ateniéndose exclusivamente al reglamento, no pueden opinar sobre una indicación, un proyecto de ley porque no son colegisladores. Por eso, Gracias. presidente, me opongo. Gracias. Señor secretario, ¿me podría ilustrar cuántas veces vino el ministro de Seguridad durante el periodo pasado, el último ministro? Lo puedo, sí, por favor. Lo puedo ver, pero creo que Presidente, yo le puedo decir con recuerda mejor propiedad, que yo. el ministro Cordero le hacía el quite en esta comisión, eso es hecho público y notorio, así que no... ¿Y cuántas veces participó el subsecretario Collado? En la tramitación del Ministerio de Seguridad, incontables veces. Por unanimidad, dado por doña Gloria Navidad, me acuerdo además, con mucho... Sí, el subsecretario de Justicia... La subsecretaria Werner nos acompañó todos los meses que se dilató la tramitación del proyecto de Buena Paciencia. También no venía el ministro... No venía el ministro... Es que solo para recordar, y esto es importante, porque aquí se han dicho cosas que no son ciertas. Durante el periodo anterior, y me tocó ser también el presidente, la subsecretaria de Hacienda asistió en todas las citaciones del proyecto de ley que le tocaba liderar. El subsecretario de Justicia también participó cada vez que fue convocado. No, el de Justicia. El de Seguridad, la misma historia. Entonces, entonces no es cierto que el periodo pasado, y siendo yo también presidente, se le negó sistemáticamente a los subsecretarios. Entonces, yo creo que esto es de justicia, poder señalar que en todas las sesiones asistió del proyecto de inteligencia económica, asistió la subsecretaria y jamás el ministro de Hacienda. En el caso del Ministerio de Seguridad, en todas las sesiones que se permitió al subsecretario de Seguridad, y en solo 2 ocasiones durante mi presidencia vino el ministro de Seguridad. Entonces, seamos bien sinceros con esto, que así era la forma de actuar de este presidente cuando era oposición. Entonces ahora, que no se apunte de que tratamos de forma diferente, aquí se está evitando poder invitar o poder darle certeza a un subsecretario y dejar de gastar plata en un subsecretario que viene de Santiago para que esté parado acá en la puerta y el diputado Leiva
se oponga y no nos permita poder tener la opinión del Ejecutivo, que es una opinión, efectivamente, no puede ingresarlo, como tampoco el ministro tendría que pasar por la firma del presidente, porque quien firma es el presidente, pero yo creo que eso es importante también para quienes se están incorporando a la comisión, tengan presente que la historia de esta comisión, la forma de interactuar para legislar era distinta. Ahora cambió, bueno. Presidente, yo solo quiero reivindicar lo que ha planteado por su intermedio el diputado Leiva en orden a que la presencia del ministro, sobre todo en estos proyectos que requieren que se discutan las indicaciones, efectivamente es importante. Y además también recordemos que el periodo pasado las condiciones eran completamente distintas, creo que había un clima distinto en la comisión que creo que en algún momento usted en su rol de presidente debiera evaluar, poder tener las instancias para que podamos ir discutiendo ciertos temas que han generado incomodidad. Y presidente, además, yo quisiera, usted sabe que le tengo mucho respeto y consideración, quisiera decirle que uno espera siempre a los presidentes de las comisiones que tengan especial ponderación en las intervenciones, de manera tal... Diputado Leiva, si va a hacer gestos, lo llama al orden. Lo llama al orden, porque... Diputado Leiva. Presidente, yo lo que le estoy tratando de decir es que usted en su rol de presidente tiene que tener una quizás mayor prudencia en los comentarios que hace respecto del actuar de los diputados, presidente, porque creo que a rato está confundiendo su rol y yo puedo entender que usted se sienta permanentemente interpelado por mi querido, por su intermedio, diputado Raúl Leiva, pero creo que usted excede sus facultades cuando empieza a interpelarlo de vuelta. Entonces, presidente, en eso le pediría que quizás busquemos un espacio distinto de conversación para mejorar el clima, pero en modo alguno se piense o se hagan esos juicios de que acá lo que se quiere obstruir, interponer. No, lo que estamos haciendo es el ejercicio legítimo de facultades que tenemos, había consideración de la tramitación que están teniendo los proyectos en la comisión, presidente. Bien, puntuarios. Abrimos el puntuario. Diputado Leiva por reglamento. Le damos la bienvenida al diputado Nelson Venega del Partido Socialista. Es bueno, presidente. Sí. Y me parece bien lo que plantea al diputado Araya, porque el escrutinio que tiene cada uno de los integrantes de la comisión, particularmente, presidente, a usted que atribuye intenciones a las razones y el ejercicio legítimo de una facultad reglamentaria, no corresponde, presidente. Y se lo quiero plantear, como yo no lo puedo llamar al orden, que usted endilgue o atribuye intenciones al ejercicio de un legítimo derecho y usted de manera insistente lo plantee. Yo tengo esa facultad, presidente, y el ejercicio de esa misma facultad me la flanquea el reglamento, y usted de manera contumaz insiste en la materia. Al igual como en la sala, un diputado cualquiera, independiente de su condición o su filiación, puede impedir el ingreso de un parlamentario porque se requiere unanimidad. Nadie se lo cuestiona porque es un ejercicio legítimo, presidente. Entonces, si usted insiste en lo mismo, creo que no va por buen camino, en mi opinión. Lo vimos recién en el proyecto de ley, en el segundo proyecto de ley, donde avanzamos, incluso aprobamos por unanimidad una indicación cuando nosotros nos atenemos al desarrollo técnico de un proyecto. Lo vimos recién en el proyecto que formula y que plantea la diputada Barquesi, que sé que ha trabajado mucho en esa materia, y efectivamente hubo un acuerdo unánime a la propuesta, presidente, de que efectivamente avanzáramos de buena manera. Pero cuando se insiste de manera contumaz, y con esto termino, presidente, en atribuir intenciones a un parlamentario por el ejercicio legítimo de un derecho, creo que va generando odiosidad, y uno lo que espera de los presidentes de cada una de las comisiones es que, independiente de sentirse permanentemente tocados, sean capaces de desarrollar su labor con altura de miras, porque justamente, aunque yo no vote por el presidente, ese presidente tiene dos cosas, y aquí la cuestión reglamentaria, presidente, para terminar. Gracias. Porque efectivamente al presidente de una comisión le corresponde única y exclusivamente conducir el debate, más no intervenir cada vez que un diputado emite una opinión fundada conforme a un proyecto de ley que a usted no le parezca. Usted no puede intervenir. Esto es, presidente, con esto de verdad que termino, esto es exactamente igual a lo que pasa en la sala. El presidente de la Cámara, de la Corporación, el diputado Lazandi, no puede hacer comentarios o intervenir cuando un parlamentario está hablando, ni emitir comentario ninguno. El rol del presidente, que tiene bastantes facultades, es exclusivamente conducir el debate. Y a su respecto se aplican exactamente, como usted bien dijo, el 297, 15 minutos de intervención de cada uno. El presidente de una comisión tiene que exclusivamente conducir el debate y no hacerse cargo de cada uno de los comentarios que emita, le gusten o no, de un parlamentario que integra esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.
secretario. Se ofrece entonces... Hay una propuesta, señor presidente. Sí, no hay problema. Hay dos propuestas en realidad. Una formulada por el señor Carlesi, de que sea por orden de abecedario, salvo que uno de los miembros de la comisión sea el autor, y en ese caso se daría la preferencia a su autor. Y la propuesta de don Jaime Araya, en el sentido de que sea por orden de abecedario, salvo que quien le corresponda el turno renuncie a ese turno en favor de un tercero, miembro de la comisión. Diputado Cretón, diputado Croma. Sí, presidente, por su intermedio me gustaría proponer una tercera forma, que sea evidentemente por orden de abecedario, salvo que la comisión acuerde por la mayoría de sus miembros que sea un diputado en particular quien informe el proyecto. Bien. Bien, entonces, diputado Coloma. Me adhiero a la propuesta del diputado Cretón, presidente. Bien. Bien, entonces, ¿le parece que tomemos votación de las tres propuestas? Señor presidente, usted tiene que fijar el orden en que se fijan. De acuerdo al número 6 del artículo 244, usted fija las proposiciones que hayan de discutirse por la comisión. Tiene que poner una en votación primero y si se aprueba, se cae el resto. Presidente, yo me adhiero a la del diputado Cretón. Encuentro que es un buen sistema y tendría dos propuestas. Bien. Entonces, ¿les parece que votemos primero la propuesta del diputado Cretón y después la del diputado Jaime Araya? En subsidio. Sí. Solamente para efectos de explicar nomás. La objeción que yo tengo con lo que plantea el diputado Cretón es que volvemos al escenario inicial. Bastaría que cualquier diputado diga, ¿sabes qué? Cambiamos el informante, y por mayoría que el oficialismo tiene en esta comisión, digamos las cosas como son y con verdad, eso va a cambiar. Por lo tanto, el régimen que está vigente, yo no tengo problema, eso es, pero vuelvo a insistir, eso a mí personalmente me hace tener una actitud distinta con la comisión, porque siento que si una mayoría quiere pasar por delante de las minorías, nosotros vamos a ejercer los derechos que nos franquea el reglamento insistentemente. Diputado Coloma. Sí, por su intermedio, presidente. Decirle al diputado Araya que exactamente él ocupó el término de buena fe al discurso, a la apertura de esta comisión. Yo creo que sería un poco lo mismo y estaría operando de mala fe en el caso de pensar eso. Muchas gracias, presidente. ¿Les parece entonces someter a votación la propuesta del diputado Cretón? Sí, si se aprueba la propuesta del diputado Cretón, no se aprueba, se cae la del señor Araya. Por incompatible. En votación la propuesta del señor Cretón. Señor Jaime Araya. En contra, señor secretario. Gracias, don Jaime. Señora Chiara Barchiesi. A favor. Don Enrique Basaletti. A favor. Don Jaime Coloma. A favor. Gracias. Don Eduardo Cretón. A favor. Don Mauro González. Don Raúl Leiva. Gracias, don Raúl. Señor Carlesi. A favor. Don Patricio Penilla. En contra. Don Bernardo Salinas. Doña Tatiana Urrutia. En contra. Don Juan Valenzuela. Presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, 6 en contra. Aprobada la modalidad propuesta. O sea, aprobada la propuesta por el diputado Cretón. Se ofrece la palabra, diputado Pinilla. Presidente, pedí la palabra en puntos varios para solamente en 1 minuto y medio pedir por su intermedio lo siguiente, a ver si es posible. Señor presidente, lo que pasa es que en el sector en la comuna de Los Ángeles hay un sector urbano que agrupa 60.000 personas. La comuna de Los Ángeles tiene 220.000 habitantes y que ha esperado por más de 16 años por una comisaría para ese sector. Es un sector de la comuna de Los Ángeles que ha vivido un aumento de la delincuencia fuerte y además requiere contar con más presencia policial en sus calles, pues el índice de homicidios, para dar solamente un dato, ha aumentado en un 78% en los últimos 5 años, 78%. El año 2010 nació esta promesa de contar con una comisaría para Payihue. El municipio de Los Ángeles ya donó un terreno que corresponde a un lugar donde hasta el año 2010 funcionaba la escuela municipal Arturo Alessandri. Se han hecho los estudios de factibilidad del terreno. El gobierno regional ha comprometido recursos para realizar las obras. Sin embargo, los gobiernos de Bachelet, de Sebastián Piñera ni Gabriel Boric han cumplido esta promesa que se ha hecho con la gente de ese sector de la comuna de Los Ángeles, sector Payihue, 60.000 personas. Es por eso que con el acuerdo de la comisión, para darle mayor fuerza, señor presidente, solicito podamos oficiar a la ministra de Seguridad y al Seremi de Seguridad de la región del Biobío para conocer cuáles son los planes y programas que existen para desarrollar
definitivamente esta comisaría en el sector de Vallegua de la comuna de Los Ángeles y que así la promesa se convierta en realidad. Esa es la solicitud, señor presidente. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo para despachar esa solicitud? Hay acuerdo. Hay acuerdo. Diputado Leiva en varios. Presidente, en la mañana escuchábamos al ministro de Obras Públicas refiriéndose a la problemática en la zona norte respecto de la construcción de las zanjas. Y nos gustaría que efectivamente se pudiera evaluar. Como bien sabemos, la frontera norte son miles de kilómetros. En un principio el gobierno determinó que eran 192 kilómetros los críticos. Y lo que se plantea hoy día es que eso va a ir conforme a la toponimia del terreno lo permita. Entonces, me parece importante, presidente, solicitar al Ministerio de Defensa, a través del Ministerio de Obras Públicas o quien participe, cómo efectivamente se va a desarrollar ese trabajo y si efectivamente es continuo o descontinuo, porque lo que planteaba, no sin razón, el señor ministro, era que esto era dinámico. Entonces, sería súper bueno que se pudiera establecer a qué lugares efectivos, ese lugar donde se construye una barrera física de acceso en nuestro país quede medianamente establecido. ¿Cuáles son los sectores, qué puntos? Eso me gustaría preguntar. Y en segundo lugar, respecto a lo mismo, presidente, antes del otro oficio. Pero, ¿les parece tomar el acuerdo? Sí, del estamos de acuerdo. primero. Sí. No sé qué tiene que ver la toponimia, pero... La orografía. Claro. Sí, porque la toponimia es el estudio del nombre del origen de los lugares. Perdón. Fechas. Es que fechas. Para poder... Súper. Varios meses. Que establecer las fechas también. Ya, entonces, por la orografía. Topografía. Y el segundo oficio, presidente, es que también... abordado. Sí, en el mismo hay una noticia que se plantea hoy día que habían maquinarias robadas que están participando en la construcción de una zanja. Entonces, eso salía en las noticias en la mañana. Entonces sería bueno que nos informara a ese respecto cuáles son los contratistas o si la maquinaria que se está utilizando es exclusivamente el Cuerpo Militar del Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas. O sea, qué herramientas o qué maquinarias se utilizan, presidente. Claro, para estos efectos tendremos que oficiar Ministerio de Defensa y Ministerio de Obras Públicas, porque creo que es maquinaria mixta. Le preguntamos. ¿Les parece? Sí. Bien. Y el segundo oficio que quería solicitar, presidente. Este es el segundo. Este es el tercero. Dentro del punto varios. Tercero. Oficiar al Ministerio de Seguridad, presidente, para que nos informe respecto del alza de los homicidios que se han informado conforme a lo que señala Stop de Carabineros en el último mes, que nos parece un tema súper relevante. ¿Y cuáles son las medidas que el gobierno y que particularmente el Ministerio de Seguridad ha planteado a objeto de poder detener o controlar esta problemática tan compleja? Junto con eso, presidente, ¿cuáles son todas las políticas públicas a implementar justamente en materia de prevención delictual y cuáles medidas efectivas va a adoptar el gobierno en esta materia para poder discutirlas acá? Gracias, presidente. Bien, ¿les parece el tercer oficio sobre la estadística de homicidios más las políticas? Bien. Los 10 minutos. Bien. Es que, señor secretario, ¿podemos extender? Sí, por unanimidad. Sí. Sí, pues si doy mi unanimidad. Bien, entonces, ¿les parece eso, el tercer oficio del diputado Leiva en relación a la estadística de homicidio? Perdón, ¿quinto? El quinto oficio, me corrige el señor secretario, quinto oficio del diputado Leiva para poder oficiar solicitando la estadística de los homicidios en el último mes. Entiendo que comparado con años anteriores. Sí, mismo mes del año anterior. Aumentó en uno. Ya, eso. Sí. Bien, ¿les parece entonces oficiar? Bien, diputado Cretón y después el diputado Jaime Araya para darle espacio también al oficialismo. Y después del diputado Jaime Araya, el diputado Coloma. No, era hacer la propuesta de que citáramos al subsecretario de Seguridad Pública que nos explicara eso, siempre y cuando los diputados estuvieran de acuerdo con esa situación para que pudiese venir a explicarnos precisamente la subsecretaria, de Prevención del Delito, la nueva medición que están haciendo, porque además el gobierno dio una muy buena noticia, que es que van a entregar las cifras semana a semana, lo cual me parece muy positivo porque lo que no se mide no se mejora. Y respecto a las cifras de homicidio, en realidad a la fecha, comparado con 2025, ha habido una disminución del 12,8% en la tasa de homicidio. Entiendo que acá hay discrepancia en torno a la cifra y por lo tanto sería muy bueno
que la subsecretaria viniese a explicar precisamente esta nueva metodología de medir semana a semana, como lo ha propuesto el gobierno, lo cual me parece una muy buena noticia. Me parece que esperemos, en el fondo acordemos invitarla y que se faculta al presidente para poder coordinar con ella la fecha más adecuada. ¿Hay acuerdo? ¿Les parece? Acordado. Señor Jaime Araya. Diputado Jaime Araya. Presidente, quisiera solicitar el acuerdo de la comisión para invitar al delegado presidencial de la macrozona norte, el señor Alberto Soto. Ocurre, presidente, que hay una serie de problemas muy complejos que están ocurriendo en la macrozona norte y no tenemos conocimiento qué significan las medidas o cuáles son realmente las medidas que se están implementando o se pretenden implementar. Entonces, desde ese punto de vista, y con especial foco, presidente, el ingreso de drogas que está habiendo al país por la frontera norte. Yo vuelvo a insistir en el punto, presidente, y ojalá podamos en algún minuto tener un acuerdo de la comisión para pedirle al gobierno que acelere la tramitación de las reglas de uso de la fuerza. Carabineros y la PDI no dan abasto para enfrentar el fenómeno, así que quisiera el acuerdo, presidente, de la comisión para invitar al señor delegado presidencial de la macrozona norte para que nos exponga concretamente qué es lo que se está haciendo. Porque la verdad, presidente, y lo digo con mucho respeto, más allá de anuncios y explicaciones, medidas concretas yo todavía no logro ver, y de buena fe he estado revisando, tratando de ver, y solo veo anuncios que son como titular. Entonces, dado que nosotros tenemos una invasión de marihuana que proviene desde Bolivia y desde Perú, las medidas concretas, qué es lo que se está haciendo, y ojalá la comisión en algún minuto pueda acordar formalmente, pedirle al Ejecutivo que le ponga a discusión inmediata y acelere la tramitación de las reglas de uso de fuerza. ¿No se entiende, presidente, que este gobierno se niega a tramitar las reglas de uso de la fuerza? O sea, me parece un contrasentido absoluto. Eso está durmiendo en una comisión mixta, y la verdad de las cosas es que si uno le pregunta al gobierno cuáles son sus prioridades, las RUF, presidente, no son prioridad. O sea, es inentendible. Vaya usted a la frontera a ver, y además podríamos aprovechar de tomar acuerdo de la comisión de visitar la frontera también como comisión de seguridad. Nuestro principal problema, presidente, no es el ingreso clandestino de inmigrantes, son las operaciones del crimen organizado, y tiene que ver hoy día con ingreso de droga, robo de vehículos, lo que estamos viendo hoy día que se roba una máquina para precisamente construir más paso ilegal. Entonces es un problema muy complejo y por lo tanto tres cosas fundamentales. Primero, que se invite al señor delegado presidencial para la macrozona norte para que nos venga a exponer a esta comisión qué es lo que están haciendo, cuáles son las medidas. Diputado Jiménez, ¿le parece que vamos uno por uno para ir tomando el acuerdo? ¿Cuántos oficios vayamos? Presidente, al respecto, lo que yo quiero proponer es que también se pueda autorizar que pueda participar telemáticamente, porque entiendo que está en el norte. Me parece que interrumpir en el fondo para esta situación no tendría ningún sentido, pensando en el interés de la gente del norte. ¿Sí? Sí, no, era exactamente eso. Sí. ¿Les parece? ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? Acordado. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. ¿Sí? Acordado, y que adicionalmente que se faculte al presidente para poder coordinar a fin de que podamos hacer una situación en fondo útil para estos efectos. Bien, entonces acordado, se faculta al presidente para poder coordinar con la respectiva autoridad. El segundo punto, que tengamos un pronunciamiento oficial de la comisión pidiéndole al ministro secretario general de la presidencia que le pongan la discusión inmediata y saquen las RUF ahora, porque esto que ha dicho el gobierno que va a ser hasta una mesa de trabajo, presidente, las mesas de trabajo no sirven para nada. La gente está cabreada de las mesas de trabajo, y esa es la respuesta que da el ministro de Defensa el otro día, que están estudiando el tema. ¿Qué más van a estudiar si esto está? Hay que necesitamos apoyar a Carabineros, apoyar a la PDI, y eso significa control en la ruta, y estoy hablando de no los 10 kilómetros de frontera de este control que vamos a aprobar, sino que estamos hablando de 80, 100, 150 kilómetros, donde efectivamente pasa la operación de crimen organizado. Este fin de semana la pedí a balazos de la frontera, a balazos. Entonces, cualquier día vamos a tener un incidente mayor, y yo quiero saber exactamente por qué las Fuerzas Armadas no colaboran de la forma que tienen que colaborar, y siempre se ha dicho, es que no tenemos regla de uso de la fuerza. Ese es el tema, presidente. bien, al respecto, diputado Carlesi. Sí, presidente, por su intermedio al diputado Araya, yo entiendo la urgencia y la comparto sobre el regla de uso de la fuerza. Lo que pasa es que hay dos proyectos ingresados al respecto. Hay otro que está ingresado el año pasado por el diputado Kaiser, el cual también está siendo considerado por el Ejecutivo para mejorar efectivamente el proyecto, ya que el proyecto original que se estaba tramitando deja en indefensión a nuestras Fuerzas Armadas y Orden en ciertos puntos que nosotros consideramos que son básicos para la tramitación de esto. Pero sí considero que debe ser de alguna manera apurado por nosotros para que esto sea tramitado rápidamente. Bueno, al respecto, recordarle a la Comisión que la semana pasada oficiamos al Senado para apurar la tramitación del proyecto. En este momento, en la Comisión de Seguridad del Senado hay 6 proyectos de esta comisión parados allá. O sea, que ya fueron tramitados en primer trámite constitucional. Entonces,
no sé si vale la pena reiterar ese... 30 segundos, presidente. Lo hago, presidente, por lo mismo. Porque la semana anterior el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el senador Bianchi, dijo que era inentendible la posición del gobierno que no quiere tramitar la RUF. Entonces, esto ya no es un tema del Senado, un tema del gobierno que tiene que decir, ¿sabes qué? Lo vamos a tramitar y vamos a avanzar en esa materia. Si la verdad, presidente, Carabineros no da abasto con la situación que hay, como le decía, este fin de semana la pedí a balazos. Entonces, Carabineros está incautando toneladas de droga semanalmente en la región de Antofagasta, presidente. Esto es un tema crítico y que no tiene que ver con puntos políticos. Es que pasó efectivamente lo que nosotros vamos a decir. Esto viene de una trayectoria que el crimen organizado se sigue instalando, y yo siento que las medidas que se han tomado son insuficientes, que tenemos problemas de dotación en el norte. Las fronteras son extensas. De hecho, la promesa del presidente que hace no sé cuántos kilómetros de zanja, se dieron cuenta que era bastante más complejo hacer las zanjas que se prometían. Esto, presidente, es un problema muy complejo que requiere voluntad, y esa voluntad del gobierno significa reglas de uso de la fuerza. Bien. Se ofrece la palabra. ¿Les parece? Voy a tratar de conciliar lo que decía el diputado Carles con el diputado Jaime Araya, que la comisión solicita la urgencia al proyecto en comisión mixta y o al proyecto o a otro proyecto que regle el uso de la fuerza, porque al fondo lo que nos interesa es que avance la tramitación. Por eso. Yo no estoy de acuerdo con que sea por un proyecto que estaba mal concebido desde el principio y va a presentar problemas para nuestras Fuerzas Armadas y de orden, porque no los dejan en defensión en varios casos. Ahí tendremos que votar. Hay que votar. Entonces hay que... Por eso. En votación. Tiene problemas de mixta. Se va a poner en votación el envío del oficio solicitado por don Jaime Araya. Don Jaime Araya. A favor. Gracias. Señora Kiara Marquesi. Abstención. Don Enrique Basaletti. Abstención. Don Jaime Coloma. Abstención. Don Eduardo Cretón. Abstención. Don Mauro González. Don Raúl Leiva. Señor Carlesi. Abstención. Don Patricio Pinilla. A favor. Gracias. Don Bernardo Salinas. Gracias. Doña Tatiana Urrutia. Gracias. Don Juan Valenzuela. Gracias. Presidente. Presidente, 6 votos a favor, ninguno en contra, 7 abstenciones, rechazado el envío del oficio. Bien. Se ha cumplido el tiempo, presidente. ¿Sí? Ya, el diputado Coloma y cerramos. Muchas gracias, presidente. Perdón, diputado Basaletti, y ahí cerramos. Muchas gracias, presidente. Con el dolor en puntos varios también. Lamentablemente la comuna de Curacaví nuevamente se ha visto enfrascada por un homicidio. La semana pasada, cuando volvíamos nosotros del Congreso, también nos topamos con un homicidio en la Cuesta Zapata. Y lamentablemente también, hace un tiempo atrás, en la Cuesta Barriga de la comuna de Padre Hurtado, que une también con la comuna de Curacaví, que nos junta con el distrito 14, con el diputado Raúl Leiva, se encontró un cuerpo y después de la investigación encontraron 5 cuerpos más. Ahí nunca se terminó sabiendo por si era parte de una universidad que votaba parte del cuerpo o no. Esa discusión el ministro Cordero nunca la terminó zanjando. Entonces me gustaría oficiar al Ministerio de Seguridad para ver cuántos cuerpos han encontrado, una estadística, en las distintas cuestas que rodean la región metropolitana y también a lo largo del país, para poder tener mayor información sobre ese tema. Muchas gracias. ¿Les parece abordarlo? Sí, diputado Basaletti. Bueno, en varios, señor presidente, quisiera, para que no quede lugar a dudas, yo no sé si entendí mal de que había una sugerencia en uno de los oficios, preguntar acerca de una maquinaria que era robada y que está en esa condición. Si se revisa la prensa, fue un procedimiento S7 de Carabineros donde se detuvo a 2 sujetos bolivianos que usando una maquinaria robada, pero para tapar y dar cabida. Solamente quería hacer esa aclaración. Sí. Bien, gracias, diputado Basaletti. Y lo último, ¿les parece como comisión oficiar al Ministerio de Seguridad solicitando se adopten todas las medidas de seguridad necesarias para las autoridades, en particular los alcaldes que se han visto amenazados? Por de pronto, diputado Leiva, por de pronto el alcalde de Peñalolén, la alcaldesa Delfino, que es también Delfino, de Quinta Normal, y otros alcaldes que han sido amenazados, amedrentados y han recibido distintos tipos de situaciones,
que como comisión le solicitemos al Ministerio de Seguridad la opción de todas las medidas que puedan resguardar su labor y su integridad. ¿Les parece? Le reitero, han habido una serie de amenazas bastante graves, por ejemplo, a la alcaldesa de Quinta Normal, al alcalde de Peñalolén, ambos de la oposición, pero aquí yo creo que en esto no hay distingo de ningún color, y que están siendo amenazados por adoptar medidas para combatir el narcotráfico o el crimen organizado. Entonces la solicitud como comisión para que el Ministerio de Seguridad adopte todas las medidas de seguridad necesarias para resguardar su integridad, toda vez que por ahí he visto que han habido algunos comentarios de que no se están adoptando estas medidas y una autoridad que está adoptando acción en contra de la delincuencia necesita el respaldo del gobierno central. ¿Les parece? Sí, presidente, pero yo creo que tenemos que ser claros porque hace poco estábamos discutiendo un proyecto de ley acá y que hay algunos diputados, por su intermedio, señor presidente, que decían que esto puede ser parte de privilegios y puede ser mal visto por parte de la ciudadanía. Yo creo que estos son los casos donde tenemos que mostrar que todo... Usted, señor Leiva, por su intermedio, presidente. Usted cuando dijo que se iban a resguardar instituciones... perdón, Araya. Perdón, fue Araya. Perdón, disculpa... Disculpa, ¿cómo dijo? Disculpa, Raúl. Se saca el acta. ¿Les parece adoptar este acuerdo? Bien, acordado por unanimidad. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.